Amigo, traemos un programón esta semana. Vamos a hablar de la manipulación de las masas y el rebaño desconcertado. Bendito rebaño desconcertado. Por fin yo creo que nos adentraremos en este concepto que es el rebaño desconcertado. Vamos a ver de dónde nace, porque lo usamos un montón. Creo que ya nuestra audiencia conoce ese término, como que nosotros le hemos dado mucho énfasis. Lo hemos mencionado repetidamente. Considerándonos el rebaño desconcertado, porque obviamente las élites... un rebaño y estamos desconcertados. Exactamente, para las élites eso es lo que somos, pero ahorita vamos a profundizar un poquito más. Que prefiero el término rebaño desconcertado que useless eaters. Sí, exactamente, que bocas inservibles. Bocas inservibles está más feo que rebaño desconcertado. Sí, exactamente, sí, es mucho más crudo, más cruel. Entonces rebaño desconcertado todavía le da un toque de ternura a nuestra condición... De bocas inservibles. Exacto, a nuestra condición dentro de la jerarquía... elitista, ¿no? Sí, sí. Entonces vamos a profundizar en ese tema y hablaremos de un montón de cosas. Justamente sobre el origen, de dónde nace este concepto del rebaño desconcertado. Creo que, bueno, a mí me gustaría mencionar y que platiquemos de, según Noam Chomsky, porque, bueno, Noam Chomsky utiliza este término del rebaño desconcertado un montón, y Noam Chomsky habla muchísimo acerca de justamente la manufactura del consentimiento humano, para toda esta manipulación, para el propagandismo, como todo ese tipo de cosas a través de las cuales nos manipulan, pues se ha logrado que nosotros, el rebaño desconcertado, aprobemos esta manipulación de múltiples maneras. Sí. Y él cataloga 10 formas específicas a través de las cuales las élites nos manipulan. Sí, sí. Entonces mencionar estos 10 puntos creo que va a ser algo súper importante, nos va a dar muchísimo de qué hablar. Nos va a dar así como un espectro más amplio en este tema que es la manipulación de las masas. Sí, sí. Y podremos identificar también algunas cosas que es muy bien sabido, es muy... Aparte, bueno, las listas siempre son bien interesantes de ver. Las listas son siempre muy interesantes. Sí, sí. Otra cosa que creo que vamos a mencionar es esto que me comentabas fuera del aire, que es la guerra silenciosa contra la humanidad, amigo. Sí, sí. Y bueno, eso se sabe, lo hemos mencionado anteriormente también en algunos de nuestros podcasts, que hay una guerra silenciosa en el tema de la eugenesia, lo hablamos. Sí, completamente. O sea, hay una guerra en contra de la humanidad, exactamente, de la masa popular. Yo no sé si llamarle guerra cuando no hay una oposición, ¿no? Exactamente. Porque una guerra es una pelea entre dos bandos, creo yo. Y acá nosotros no estamos ofreciendo pelea. Que se puede considerar una guerra porque, ahorita lo hablaremos, pero creo que hay es una posibilidad, pero parece que hay una preocupación de las élites, de esta minoría, de que se les salga de control el comportamiento de las masas. Entonces nos están atacando constantemente de una forma, o sea, porque es una guerra no en contra de nosotros, sino de aquellas cualidades impredecibles del colectivo, digamos. O sea, del comportamiento colectivo. Hay como un cierto temor. O se están peleando los reptilianos contra los arcontes. Ándale. Puede ser, güey. Luego pongo el tema sobre la mesa. Pero sí. Y algo importantísimo que tenemos que ver, moderna, hermano. porque vamos a hablar como de toda la historia, como de todo este proceso de manipulación de la población global y todo ese asunto, pero justamente ver cuáles son las formas más recientes de manipulación, cómo está súper establecida esta esclavitud moderna, cómo ya estamos muy inmiscuidos en todos estos patrones se me fue la palabra, pero que han sido implementados, de estos patrones implementados en nosotros, ¿no? Patrones de comportamiento que justamente son los que nos llevan a aceptar esta esclavitud moderna. Completamente. Somos esclavos con consentimiento. Entonces estaremos hablando de todo ese tipo de cosas. El consentimiento es fundamental en estos temas, pero antes de comenzar, bienvenidas todas las personas que nos ven y nos escuchan. Esto es Amor Fati en la infinita brevedad del ser. Comenzamos. Amigo, qué bendito el gusto, como siempre, cada lunes de vernos. Como cada lunes, así es, pues aquí dándole, ya sabes. Está bien chido esto de la conversación, amigo. No sabes cuánto valoro yo el espacio que tenemos. De entrada, que seamos amigos, ¿no? Que seamos amigos. Por supuesto, don Luis es fundamental acá. Y o sea, el convivir con personas tan interesantes y tan bellas como ustedes es ya por entrada es muy, muy bonito, ¿no? Y muy vasto. Pero que tengamos la oportunidad de conversar este tipo de temas, ¿sabes? Como de profundizar en estas cosas, güey. Que por hacer el podcast investiguemos más allá de lo que nos quedábamos. Exactamente. Porque nosotros somos rebaño desconcertado, ¿no? O sea, viene completamente al tema. Y como rebaño desconcertado, hace 3 años, cuando empezamos a conversar antes de podcast,
teníamos unas ideas. Sí sabíamos que había... Muy estelares también. Sí, justo. O sea, sabíamos que había hay algo, ¿no? Algo atrás, pero... Sí. Pero como en todos los niveles de la manipulación va por capas, va por niveles. Y nosotros habíamos quitado, digamos, la primera capa, la de, ok, pues no es así lo que nos dijeron exactamente que era, pero creo que estábamos estacionados en una capa que justamente fue creada pues para que los primeros que brincan, pues se queden muchos ahí, ¿no? O sea, como, por supuesto. Como en las redes, en estas benditas redes que unas tienen hoyos más grandes para los peces más grandes y poco a poco ahora siendo más chicos. Sí, sí, sí. Las redes afortunadamente todas son permeables, eso es una red. Puedes escapar completamente, pero tiene niveles de por dónde te puedes escapar. Y entonces creo que la conversación de cada lunes nos ha permitido al menos encontrar no el mundo real, porque creo que todavía estamos un poco lejos de ello, porque ese mundo real ya está muy manipulado y de capas y capas y capas, pero al menos sí ya nos permite vislumbrar un mundo ya no tan falso, ¿no? Sí, es cierto. Entonces eso está bien chingón. Se ha ido desmantelando poco a poco la mentira de que es mentira sobre mentira sobre mentira. En realidad, lo hemos hablado mucho, simulación tras simulación, entonces se pierde bastante la verdad. No sabemos si es que ya hay una verdad base, posiblemente ya no la haya. Estemos tan... pues sí, lo más probable es que estemos tan envueltos en la mentira que... Completamente. Quién sabe si algún día conoceremos la verdad, pero lo único que nos queda es ese intento por recuperar nuestra libertad, si es que alguna vez la tuvimos. Si alguna vez la tuvimos. Y si no, si existe como idea, pues entonces conocerla, por lo menos, conocerla tangiblemente como una idea. Sí, porque la libertad existe en nuestros pensamientos, en nuestras aspiraciones. Entonces, pues hay que darle una oportunidad a esa posibilidad. Sí, por supuesto, sí vale la pena, aunque al final todo es un engaño, vale la pena... Ese intento de ser por la verdad, sí. Exactamente. Y creo porque que la verdad es igual a libertad también, ¿no? Sí, y creo que las conversaciones son fundamentales para justamente este crecimiento todavía. Lo he platicado con algunas personas así, pues es que ¿qué podemos hacer? Me dicen, ¿no? Pues de entrada señalarlo. Claro. Porque el día que olvidemos de señalar lo que creemos que está mal, ese día habremos perdido completamente. Entonces, conversar, hablar, permitirse probar nuevos puntos de vista, ¿no? Escuchar a los demás, escucharnos entre nosotros, creo que es algo que debemos de agradecer. Bueno, no debemos nada porque pues quién nos obliga, pero es bueno agradecerlo. Y nada, me quería empezar con eso, ¿no? Que agradezco mucho que tengamos este bonito espacio del Amor Fati y pues a la bendita comunidad que nos permite cada 8 días estar aquí platicando. Pues que son parte de esta conversación extendida en realidad. Sí lo son. Sí, gracias porque pues hacen esto posible y a través de la conversación hemos logrado alcanzar muchos entendimientos. Y crecimiento personal también. Y no solo personal, porque también al forjar esta comunidad tan bella que es la comunidad Fati, pues creo que estamos creciendo colectivamente, nos vamos entendiendo, vamos compartiendo, encontrando formas de compartir respetuosamente también. Sí. Que de repente se quieren agarrar del chongo por el peso pluma en comunidad Fati, pero bueno. Sí, estamos ganando muchas cosas, riquezas. Yo apenas ayer acabo de comprar mi segunda minita. Ahí, bendito sea Dios, gracias al Amor Fati. Ya 2 minitas de circonias, porque todavía no le pego al oro, pero ahí vamos creciendo, bendito sea Dios. Está bien. No sé por qué compras tan barato. Yo con el exclusivo ya me compré las minas de allá de África. Es que tú apuntas en grande y yo todavía no puedo manifestar tanto. No le sé. Fueron 50,000 toneladas de oro. 50. Había que aprovechar. Agarré una ofertilla por ahí, dice Luis. Sí. Me llegó una ofertilla por ahí y dije, va. Es que dicen, en Uganda está bien barato, órale, vámonos. Ahí compramos. Pero fíjate qué curioso, ¿no? Porque nosotros lo decimos de broma y todo, pero los que se creen dueños del mundo, eso es lo que hacen, güey. Así. Oye, güey, pues mira, encontraron estas 50 toneladas de oro. Dame tanto, 300 millones. Órale. Y dame 300 millones y te doy dos poblaciones ahí que están cerca y cuatro pueblos. Ahí ves cómo lo sacas, ¿no? O te dicen, no, mira, ya están dominados, ya les metimos una putiza, ya los tienes listo para que trabajen. Y aparte me deben tanto, te vendo la deuda también, güey. Y así es como juegan con nosotros. ¿Cierto? Así como literal estuvieran vendiendo ganado, güey. Por eso somos el bendito rebaño desconcertado. Definitivamente tienen una vida completamente ajena a la que nosotros conocemos, ¿no? Tal vez ahí yace su secreto, ¿no? Conocen algo que nosotros desconocemos por completo y por eso lo quieren proteger. Por eso es que es una especie de guerra, porque no quieren que nosotros tengamos acceso siquiera a la idea de lo que podríamos obtener o la vida que podríamos tener.
si es que escapamos de sus redes. De su Matrix. Exactamente. Pero bueno, vámonos a el concepto del rebaño desconcertado. Échale. ¿De dónde nace? Creo que el primer episodio en nuestro podcast en donde lo mencionamos fue justamente cuando tuvimos de invitado al Nietzsche. El primero. En el de la CIA y el control de los medios. Y el control de los medios de comunicación. Saludos a nuestro queridísimo amigo Saludos Nietzsche. como siempre, saludos al Nietzsche que ve varios de nuestros videos, no sabemos si los ve todos, pero bueno, le mandamos un Al menos cálido veo abrazo. donde él sale sí los ve. Sí, sí, exactamente. Y lo mencionamos ahí porque justamente Noam Chomsky, que es este lingüista estadounidense, muy reconocido. ¿Él es estadounidense? Es un intelectual. ¿De nacimiento? Él es de orígenes criptojudíos, Sí, ya por lo supuesto, sabemos. por supuesto. Pero por supuesto, o sea, también viene de la Universidad de Pensilvania y de Harvard y de todo eso. O sea, pues también tiene agenda. Sí, sí. Tiene agenda el muchachón, pero es un personaje, es un intelectual pasado de lanza. La verdad es que tiene una elocuencia también al hablar impresionante. Pues es lingüista. O sea, definitivamente es una persona muy preparada, como Como lo las saben élites, preparar. como buen personaje de las élites. Como buen influencer real, sí está una persona Exactamente. Entonces se mencionó por primera vez en el podcast, bueno, lo mencionamos en el podcast, justamente porque Noam Chomsky trae una jerarquía social en donde divide a 3 grupos. En la punta de la pirámide están las élites, que son los que realmente tienen el poder. En segunda instancia tenemos el grupo especializado, al grupo responsable, que también se llama como que es la minoría responsable de la población, que son a quienes se les adjudica el trabajo de la creación de políticas sociales. No, o sea, todas las reglas sociales las establece este grupo especializado, y el grupo responsable, quienes sí sean... Eso me parece clave para entender este asunto, porque son quienes sí se hacen responsables. Y obviamente a tercera instancia, la gran mayoría, aquí estamos, el rebaño desconcertado, que somos la población que vive en confusión, que no se entiende a sí misma, que anda nada más causando alboroto y creando problemas para nosotros mismos y para las élites y el grupo responsable. Es que sí somos. Pues carnal, imagínate, ¿no? Nos volvemos locos en los partidos de fútbol y que ahí el debate de no sé, de la farándula, ¿no? De que si la Marta Higareda miente o no miente, que si hacemos meme a tal persona y lo viralizamos, que si andamos en esto y discutimos que aquella ya rompió con que tal. Mira, si el amor de Marta Higareda es mentira, que me engañe todo lo que quiera. Por eso nos llaman el rebaño desconcertado. Somos. Oye, pero yo te quería decir que... Pero sí le mandamos un saludito a la Marta. Que sí somos el rebaño desconcertado. Que venga. Y sí actuamos como tal, o sea, sí es la verdad, pero también desde hace mucho tiempo nos quitaron la oportunidad de poder probar si podíamos hacer algo distinto. Habría que ver porque ellos, bueno, al parecer lo que las élites y este grupo minoritario, que eso es el grupo responsable o el grupo especializado, lo que ellos creen es que siempre ha habido como ese grupo de las masas que carecen del potencial intelectual para poder autorregularse y para poder establecer como orden. O sea, no sé, pero eso puede ser una creencia. Ni siquiera tenemos idea de cuáles son los orígenes de la humanidad, que ahí podría estar la clave de este entendimiento. Que fíjate que ahorita que estaba leyendo nada más rápido ese ensayo sobre la guerra silenciosa, que se me hizo muy cierto, justamente me brincó eso a la mente. ¿Cómo los seres humanos estamos conectados con símbolos, ¿no? Porque, pues, mira, justo esto que estás diciendo, o sea, a mí me brincó porque dije, güey, ¿y si por alguna extraña razón estos güeyes o las humanidades anteriores sí se hubiera dado la oportunidad de que toda la gente se permitiera? Porque lo que dicen estos compas es que no sabemos regularnos. Y que si nos dejaran a nuestro libre albedrío nos destruiríamos. Que por eso tienen que hacerlo, no es como se justifican, es como de, no, pues estos güeyes si los dejamos solos se van a autodestruir, o sea, necesitamos controlarlos. Sí. Y me brincó así como nada más como una duda, güey, ¿y si sí fuera cierto, güey? ¿Y si a lo mejor en otras humanidades sí se hubiera permitido esta libertad y lo único que causaron fue su destrucción completa? Puede ser, es posible. Sí, imagínate que dejan de controlarnos y a ver, hagan lo que quieren hacer, pendejos, échenle. Es que sí tiene mucho de... Chingados entre todos, ¿no? Pues mira, o sea, también recuerdas que tú trajiste esto, no recuerdo quién es el personaje que sacó los porcentajes de 80-20. Pareto.
¿Pareto? Pareto, es el principio de Pareto. Era un ingeniero pues, ya viejón, de los 800 todavía, que trajo se conoce el principio de Pareto, donde encontró que el 80% de los problemas estaba originado por el 20% de las causas, y el 80% de las causas originaba solamente el 20% de los problemas en la generalidad, y eso se aplica para muchísimas cosas de la sociedad. El 80% de las personas concentran el 20% de la educación o la riqueza, quitándole 1% al super 1%, y el 20% del mundo, más bien el 20% de las riquezas le pertenecen al 80% del mundo, o sea, es así. 20% de personas tienen el 80% de las riquezas y el 80% de las personas tienen solamente el 20% de la riqueza. Sí, exactamente. Digamos, o sea, el 20% que es esta minoría tiene el 80% de las riquezas y la mayoría el 80% que somos nosotros. O sea, pero esta regla, bueno, habías mencionado que la aplica a casi cualquier cosa. Pues es que el principio de Pareto se aplica para todo administrativamente, incluso en una empresa. Por ejemplo, cuando tú vendes algo y tienes múltiples productos, solamente el 20% de tus productos, o sea, cuando tú encuentras cuál es ese 20%, te das cuenta que es el 80% que te da la mayor parte de las ganancias. O de tus servicios, solamente el 20% de tus servicios te da el 80% de las ganancias, y entonces te fijas a dónde poner tu atención. ¿Por qué? Porque si tú le pones tu atención al 80% que no te está dando revenues, pues estás perdiendo tu tiempo. Entonces enfocas tu atención en el 20% que sí te da, o no le pones tu atención porque ya te está dando y eso es lo que genera más, y empiezas a trabajar sobre el otro 80% para irlo traspolando hacia acá. Entonces eso, el principio de Pareto aplica para... Como el exclusivo. Como el exclusivo. Mira, principio de Pareto, ahí está el exclusivo, ¿no? El exclusivo, pues nos ven menos personas, pero... Le ponemos más atención y nos gusta. Nos gusta, ¿no? Pero es así. O sea, el Pareto como que ahí basó sus antenas o le dijeron qué decir. No sabemos cuál. Pero encontró un principio que al menos en nuestra humanidad se aplica bastante. Que tiene sentido, o sea, para que se aplique generalizadamente. Porque velo, por ejemplo, en esto que estás contando, ¿no? Las élites, luego los especializados y nosotros. Sí, digamos, las élites y los especializados están como en ese 20%. Bueno, en las élites el 1%, los especializados son el 20% y ese 20% nos controla el 80% restante. Y nosotros el 80% controlamos 20% del mundo, o sea, nada. Exactamente, sí. Entonces podríamos aplicarlo también a principios de responsabilidad. Pareto encontró un principio que pareciera ser al menos para humano universal. En el ámbito humano. Entonces puede ser que sí, dentro de o sea, desde que hemos sido civilización, eso ya implica que hay una masa humana, ¿no? Que hay una mayoría y hay una minoría. Entonces, si aplicamos eso en cuestiones de responsabilidad, en cuestiones de orden, en cuestiones de entendimiento, en cuestiones de intelectualidad, ¿no será que... Bueno, que realmente yo no quiero creerlo así? Yo no estoy de acuerdo con esta idea. Pero si es que ellos lo están diciendo y no sé. O sea, ¿existiría esa posibilidad de que realmente sí la mayoría de las personas, nosotros carezcamos como de este potencial intelectual para autorregularnos, para crear orden social, para tener como una estructura viable, que tengamos cierto control, entendimiento de cómo funciona nuestra emocionalidad y podamos justamente crear ordenadamente? Mira, yo podría creer que sí, güey. Pero si estos compas encontraran la manera de manipularnos para el mal, seguramente podrían encontrar la manera de hackearnos para el bien. Pero no quieren hacerlo. ¿Sabes? O sea, sí podría creer que tengamos una tendencia hacia comportarnos como grupos de cierta forma, pero es bien evidente que la tendencia a la que nos condicionan como comportamiento de grupos es hacia el mal y no hacia el bien. Porque no sabemos qué pasaría si nos condujeran como rebaño que somos hacia no dañarnos, sino a construir. Es que como comportamiento de grupo sí tendemos ¿Pero te das cuenta de lo que estás diciendo? Aún así, seguirían ellos dirigiéndonos a nosotros. Entonces, eso simplemente está comprobando la teoría de que al final, ¿no? Seguimos nosotros como intelectualmente en pañales, necesitando a una minoría que nos diga qué hacer y cómo hacerlo. Pues es que... A ver, tú haces comunidad. Tú tienes más experiencia en cuestión de comunidades. ¿Necesitan un líder? Sí, carnal. Pues esa es la respuesta. Sí, ¿recuerdas que fueron de nuestros primeros debates sobre si se necesitaban líderes y no? Y es como, yo por muchísimo tiempo fui creyente de que podía existir como justamente esta organización horizontal en donde todos los miembros de un grupo, de una comunidad, tenían como el mismo nivel de influencia, nivel de opinión y todo ese asunto, ¿no? Se intentó y al final es un caos, se vuelve un caos, es muy complicado.
No, de hecho, ya no recuerdo cómo se llama. Hay un libro que habla justamente sobre la formación de coaldeas, de comunidades intencionales, todo este asunto. Ya se me olvidó cómo se llama. Pero bueno, como que la introducción le escribe hasta Patch Adams y todo, que él creó como esta comunidad independiente en donde se le daba atención médica como a las personas, pero todo era como bajo el voluntariado y como la intención humana de compartir. Simón. Pero bueno, en este libro se habla justamente de que más del 90%, o sea, casi un 90 y tantos por ciento, o sea, la gran mayoría de todos estos intentos por formar comunidad fracasan en un periodo de 3 años. Que de hecho eso fue con la comunidad Shanka que tuvimos por acá, también una comunidad intencional. Duramos los 3 años, así que son como regla. Si sobrepasas los 3 años, es muy probable que ya puedas darle continuidad a tu comunidad. Pero si no brincas ese lapso de los 3 años, perteneces a ese 90 y tantos por ciento de los intentos de comunidad que fracasan. Porque es sumamente complicado. O sea, realmente esa organización horizontal es súper difícil. Justamente por eso, porque estamos, no sé si es porque estemos acostumbrados a, o porque dentro de nuestra naturaleza necesitamos que alguien nos diga qué hacer, porque existe esta división tal vez de aquellos que sí se hacen responsables y trabajan su intelecto y no sucumben a la superficialidad de las cosas, o no sucumben a ese desentendimiento emocional, que ahorita quiero hablar de eso, que también cómo la psicología se fue metiendo al estudio de las masas para entender cómo manipularnos o para ver ¿no? O sea, hacia dónde, cómo dirigirnos y todo eso. O porque fuimos creados para ser mineros. Es que también puede ser. Y en nuestra biología, nuestra raíz está el hecho de ser mineros, y el minero que hace obedece. Exactamente. Entonces, pues es un tema complicado. Realmente no creo que podamos definir de dónde nace esta tendencia, si fue creada o si está en nuestra naturaleza. Pero digamos que viéndote también incluso al tribalismo, incluso las sociedades menos violentas, porque también mucho de la jerarquización viene de la violencia, del más poderoso ser que manda, pero incluso sociedades menos violentas, pues siempre han tendido a conformarse al menos por una corte de sabios, los ancianos. Es cierto. Y van a los ancianos y el líder, porque casi siempre hay un líder, el líder va ahí con los ancianos, consulta, y pues también consulta con su gente, porque creo yo que es el papel del líder, ¿no? El papel del líder es... Por supuesto, ser un verdadero representante, representar el consenso público. Consultar con su gente qué quiere, qué necesitan, qué buscan, y tomar una decisión en beneficio de la tribu o de la comunidad, pero siempre y cuando, pues al final de cuentas, necesitas un líder, ¿no? O un grupo de líderes. Y lo vemos en las comunidades tribales. Y... la chingada. No lo sé, güey. No lo sé. Es que es complicado porque también, o sea, si tomamos en cuenta estas comunidades tribales, donde digamos que se puede vivir, si hay más participación colectiva, pues son comunidades muy reducidas. Es una población sumamente reducida. Entonces, no podríamos aplicar esa dinámica. No podríamos saber si esa dinámica a esa escala aplicaría a una escala global. O sea, es muy complicado. Porque mira, también está este tema de... Es que todos son temas muy sensibles, pero por ejemplo está el tema de la democracia. ¿Qué tan...? Es un chiste la democracia. Yo sé que es un chiste, pero digamos que en la idea, en el papel, ¿qué tan sana y qué tan justa es la democracia, güey? Si el voto de una persona que no se informa, que no lee, que no trabaja por sí misma, que no se procura, que no se cuida, que solamente hace daño, valga ese voto valga lo mismo que una persona que sí lee, que sí procura, que sí estudia, que sí... A lo mejor ni siquiera tienes que decir que lee, pero que sí, si al menos se trata de reflexionar, al menos reflexiona. Sí. ¿No? Al menos se pregunta, crece, se es responsable. ¿Qué tan justo es que el voto de persona A, que no hace nada, valga lo mismo que persona B, que sí hace un chingo? ¿Qué tan justo es eso? ¿Qué tan demócrata es eso, sabes? Porque, pues, honestamente no debería valer lo mismo el voto de uno que de otro. Esa es la realidad, ¿no? Que evidentemente aquí en nuestra democracia pues no existe la democracia, las pinches votaciones se deciden antes de que nosotros salgamos como pendejos a poner una X en una boleta. Es que yo creo que desde el inicio de la democracia fue una estrategia para darle ese placebo de participación a... Pero como idea, pero lo que voy es como idea. Como idea, ¿qué tan justa es, güey? Porque si eso lo llevas a un consenso en una comunidad, güey, va a haber gente que no va a trabajar. Es que es eso. ¿Vieron lo de los documentos que apenas se desclasificaron de la CIA? ¿Cuál de todos? Los recientes. ¿Los de los precisos? Los de López Portillo. Ajá, los de los presidentes. De los presidentes. En donde, pues, güey,
ellos los ponen. Sí, pues lo vieron primero en Amor Fati con Adolfo López Mateos. Pues, o sea, realmente, pues sí. O sea, la democracia es un simple placebo. Sí, te digo, las votaciones se deciden antes de que nosotros vayamos y pongamos como pendejos ahí nuestra X de, ay, sí, yo voto por este. La gente piensa que está votando por AMLO. La verdad es, pero ¿sabes qué es lo cagado, güey? Que todos sabemos que es una mentira, güey. Todos. No lo sé. Carnal. No creo, ¿eh? No, hermano. Carnal. Ahí sí no creo. Yo platico con gente de calle, carnal, de puestos de tianguis, carnal. Pero esos no son todos. Pero lo que voy es que cuando una vez que platicas y le dices, pero sí, pues, todos sabemos, o sea, cuando lo pones en la mesa de que todos sabemos que votemos por quien votemos, estos güeyes son amigos, ¿cierto? Y al menos a mí no me ha contestado ninguno de todas las personas con las que he platicado, ninguno me ha dicho, no es cierto, todos es como, pues sí. Mira, ya que tengas un debate con algún AMLover. Carnal, incluso los AMLovers, güey. Bueno, hay unos que están aferradísimos, ¿verdad? Sí, hay unos que están aferradísimos. Hermano, pero digamos que en la mayor parte de las todos sabemos que estamos jugando el juego que ellos quieren que juguemos. En la mayoría. En una gran mayoría. Que salimos a votar y seguimos creyendo que votamos en contra de otras personas porque, güey, es parte de nuestro vías de confirmación, güey. Si no tenemos algo que agarrarnos, estamos perdidos del mundo. Necesitamos algo de que agarrarnos. Como aquí en el Estado de México, en las campañas para las candidatas a gobernadoras. Y no hay opciones viables, o sea, sabemos que no hay ninguna opción, pero muchos dicen, pues mejor que gane Morena ya para que se acabe el reino del PRI. Y es como, pues, ¿en serio? Seguramente las señoras salieron de su debate, güey, y se fueron a cenar. Y les dieron $1 milloncito a cada una porque ya hicieron su trabajo, que era hacer ese show. Sí, o sea, pues hacer el show, exactamente. Imagínate, y ahorita nada más son dos, es Morena contra el resto de todos los partidos, la alianza del PRI. Es Morena, PT, y pues trabajan para el mismo, ¿no? Es su mismo jefe. Es lo que estaba viendo. ¿Saben qué otros candidatos hay? Aparte de Alejandra del Moral. Ahorita nada más ellas dos. Y Delfina. Nada más están esas dos, ¿no? O sea, sí está bien extraño, ¿no? Sí, es bipartidista. Ya se polarizó. Ajá. Pues es que lo querían hacer más fácil como el sistema de Estados Unidos. Justo. Demócratas y republicanos. Por ahí va el asunto. En el que solamente va a haber una izquierda evidente. Y una derecha evidente. Derecha evidente. Y ya. No, yo cuando empecé a analizar eso dije, no, pues para allá va. Para allá va. Sí, por supuesto, pues es simplificarlo. Y al final es reducir la diversidad, ¿no? Para justamente adquirir mayor control ideológico, porque al final, o sea, te están dando, o sea, antes había aparentes posibilidades, aparentes opciones, pero bueno, no manches, partiduchos que nadie pelaba nunca. Y estamos viendo opciones que pues sí, la verdad. Que no sé si sabías que los de la Luz del Mundo, que tenían contactos con el Kid Rainieri de Nexum, ya tienen su partido, ya les aprobaron su partido. ¿A poco? ¿No había la Luz del Mundo? No, pues no también había como por ahí un nuestro presidente actual no tenía conexiones con el líder de la Luz del Mundo. Pues de hecho hay dos legisladores. Porque él es cristiano. Pero nosotros ya no vamos a hablar de política mexicana porque vivimos en un bendito país. En fin, vámonos a lo del rebaño desconcertado, que estábamos en eso. No es cierto, vivimos en Hawái. No sé qué estás diciendo. Ahora que tenemos que reírnos para que no nos tomen como seriedad y que nadie diga, no, esos güeyes están diciendo cosas reales. Nunca. Sí, no crean que vivimos en sí. No vivimos ahí. No estoy entendiendo estos chistes. Pues para cambiar nuestra ubicación, carnal. Sí, o sea, para que el algoritmo no nos identifique. Ustedes, todas las personas que nos están viendo miembros de la CIA, saben que nosotros somos la fatirrisa y que nada de lo que decimos es cierto. Y todo, o sea, nos identifican de volada. Sabemos que estamos nada aquí de lo que justamente en calle, no es cierto, en avenida. Estamos aquí en Yucatán. Transmitiendo desde Tijuana. Desde las benditas playas de Tijuana. En fin. Vámonos al término del rebaño desconcertado. Échale. Porque Noam Chomsky lo utiliza mucho justamente en este orden jerárquico, ¿no? De las élites, de la clase especializada responsable y el rebaño desconcertado. Simón. Y bueno, pero él lo toma, digamos que este término lo toma de Walter Lippmann. Okay. Que fue uno de los personajes. Fíjate, eso me parece súper interesante este personaje porque a pesar de que fue uno de las personas más influyentes del siglo XX, ¿tú has escuchado de Walter Lippmann? No. Lippmann también es un apellido. Lippmann. ¿Con labio? Con doble P y doble N al final. Mira. Walter Lippmann. Que a lo mejor viene de Lippmann, ¿no? Que es un apellido árabe. Como el pues mira, pues este cuate es judío tal cual. Y ahorita vamos a decir así criptojudío. Pero ahorita quiero hablar un poquito de la historia de este personaje, porque él fue quien acuñó el término de el rebaño desconcertado. En inglés es The Bewildered Herd. Okay. Entonces,
Él, Bewildered. la primera vez que nace este término es en un libro que se llama The Phantom Public, o el público fantasma, en el 1927. Ese cuate fue un estadounidense, un escritor, columnista y comentador político estadounidense muy reconocido. De hecho, él se conoció bastante por su oposición al sistema democrático social. O sea, él aborrecía la democracia. De hecho, tenía una visión muy condescendiente justamente de la población humana, porque las dividía en la clase responsable y... La clase irresponsable. La clase irresponsable, ¿no? Los pendejos, así tal cual, como la clase de imbéciles, de estúpidos que no saben nada y que nada más causan problemas, a nosotros los intelectuales y a nosotros los... Pues este cuate fue súper influyente. Génesis pura y dura. Fue súper influyente porque, mira, para que te des cuenta, el término Guerra Fría, o el concepto de Guerra Fría, viene de este compa. Exactamente, y también el término de estereotipo fue acuñado por Walter Lippmann. Estereotipo, la palabra estereotipo viene de Walter Lippmann. Así tal cual, o sea, son palabras que están así como, bueno, obviamente la Guerra Fría, el título de Guerra Fría. Es que, mira, tú acuñas un concepto, tú acuñas la palabra, tú acuñas un significado, porque somos símbolos. E influencias al mundo. Completamente. Porque esto es ya de impacto global. Entonces, en nada más rápido lo vemos por la programación, ¿no? La programación de la tele, que es programar, nos están programando, o sea, la palabra es súper importante. Exactamente, es importantísimo, en especial cuando se trata de términos o de conceptos que están muy arraigados en la cultura humana. Sí, amigo. Bueno, ahora, entonces, este término de The Bewildered Herd, o el rebaño desconcertado, nace en una frase de este libro que se llama El público fantasma, de 1927, en donde dice: el público debe ser puesto en su lugar para que cada uno de nosotros pueda vivir libre de el pisoteo y el roar, que es ¿cómo se diría? Y el rugido, del pisoteo y el rugido del rebaño desconcertado. Pero obviamente hacía referencia de que nosotros podamos vivir libres, nosotros las élites, nosotros exactamente la clase responsable, podamos vivir libres pues del pisoteo, del caos, del rebaño desconcertado. Ajá. Y bueno, de aquí nace, o sea, de este compa nace como un montón de ideas, o sea, pues también obviamente influenció a Edward Bernays y vamos a ver todo ese tipo de cosas, porque había un grupo de élite que justamente compartía este mismo pensamiento, que no creían, o sea, atacaban la democracia porque justamente no creían que la población tuviera esa capacidad de entender lo que quería, de saber siquiera lo que quería, o sea, no teníamos capacidad de participación, digamos. Como a estos cuates se les tiene que poner en su lugar y se les tiene que decir qué hacer. Nada más, porque ellos no se pueden controlar, nosotros tenemos que controlar y buscar métodos en los que los podamos controlar, básicamente. Ahora, Walter Lippmann, acuñó estos términos que, pues, la verdad, o sea, ve, y es un nombre que no escuchas, o sea, si nos ponemos a estudiar de la familia de los Lippmann, vamos a encontrar relaciones importantísimas. Este cuate viene de padres judíos de origen alemán, o sea, son criptojudíos, ashkenazis, podríamos decirlo. Atendió a escuelas de las meras élites, que son escuelas o sea, Harvard ya se queda chico, que hay escuelas que son específicas para ellos, para las élites, carnal. Este compa, o sea, que les dan justamente esta educación del trivium y todo eso de las artes liberales y todo eso. ¿Cómo tienes tutor? Sí, exactamente. Recibió este tipo de educación. Atendió a The Sachs School of Boys, la escuela para niños Sachs. De los sajones. Sachs, S-A-C-H-S. Goldman Sachs, ¿te suena? Goldman Sachs, los banqueros. S-A-C-H-S. Ok. Los Sachs. S-A-Sachs. S-A-C-S. Ok. Goldman Sachs, sabemos que es del... Claro. ¿No? Los banqueros importantísimos, más influyentes, o sea, de las meras élites. Sí, y que seguramente es como una desletrización de las Sachs-Bergotha, de los Coburg Sachs-Bergotha, ¿no? También. De la reina. Sí. Pero bueno, o sea, los Goldman Sachs se sabe, ¿no? O sea, Goldman Sachs, o sea, pues de los... Sí. Investors, exactamente, sí, es como de los banqueros más poderosos del mundo. Y después de eso fue al The Sachs... Al Instituto Colegial Sachs, o sea, digamos como que es la siguiente educación. Ok. Y después se fue a Harvard, también. A estudiar. Okay. Pero digamos que estas escuelas de los Sachs pertenecían justamente a los Goldman Sachs, en donde recibían así como, creo que recibía
clases de griego, de latín, así como o sea... Como las élites lo han recibido exactamente, siempre. Las artes liberales y un montón de filología. Un montón de filología. Es que claro, la palabra crea, el entendimiento del lenguaje, cara. La palabra crea, ahí estaba. hermano, la pero palabra horas, creo que recibía así, mira, déjame ver aquí si lo tengo por acá. En estos colegios de los SACS atendían únicamente familias judío-germánicas. Únicamente hecha para este tipo de familias, en donde recibían... esta escuela, la última que mencioné, que es The Sachs Collegiate Institute, lo dirigía el filólogo Dr. Julius Sachs, que era el yerno de Marcus Goldman, de la familia de Goldman Sachs. Sí. ¿No? Ahora, las clases que se daban en este instituto eran... Porque aparte es su nombre, mira, ¿no? Goldman. Escucha, lo que incluían las clases eran 11 horas de griego antiguo y 5 horas de latín a la semana. 11 horas de griego antiguo y 5 horas de latín a la semana. Pues es que son sus lenguajes, ¿no? Exactamente. Pero es que aparte mira que te Goldman, güey, el hombre de oro, ¿no? O sea, sus mismos... Y mira, pertenecían, o sea, el sistema aquí, bueno, lo que dice es que como el sistema educativo pertenecía a la tradición del gymnasium, que el gymnasium es una educación germánica para la más avanzada y la más alta de la escolaridad alemana, o sea, de lo más elevado de las élites, güey. Lo más elevado. Y son escuelas que nosotros nunca vamos a ver porque nuestra idea de escuelas ¿tú sabías del sistema del gymnasium? ¿Tú sabías de estas escuelas de Sachs y todo? Ahí estas son las escuelas de las élites. Sí, justo, porque nuestra mente está orientada a que las escuelas son Harvard, Oxford, ¿sabes? Eso es lo que llegamos a saber de las élites, pero realmente se cultivan, o sea, para la gente que influencia la cultura global, o sea, que acuña los términos que conocemos, que encontramos en todos los libros de historia, están aquí, güey. Esas son las familias que muy posiblemente sí estén corriendo el mundo. Pero, o sea, están por ahí sus nombres, pero no conocemos ni siquiera en dónde se mueven, qué hacen, de dónde... O sea, Walter Lippmann, o sea, es conocido para los historiadores, para quienes estudian ciertos sucesos, pero realmente no está en Voz Popular. O sea, no manches, ¿quién conoce a Walter Lippmann? No, Voz Popular tienes al Chomsky para hacerlo popular y que exactamente, tienes a Chomsky, que bueno, Chomsky cita mucho a Walter Lippmann, pero en realidad no es como que esté popularizado en el entendimiento colectivo. Y aparte que venga de Sachs aquí, o sea, hay que estudiar a las familias de los Sachs. Por ejemplo, ¿tú conoces al Dr. Julius Sachs? No. Tampoco. No. Tienen idea. Y este cuate es un filólogo que corría este sistema escolar, así, que dirigía, sí, o sea, que implementó este sistema escolar. Pero es que te das cuenta que les dan la misma educación de hace siglos, porque, por ejemplo, todos los que conocemos griego ahora. antiguo. Tú te podrías pensar qué relevancia tiene en los 20 el griego antiguo, en 1920. Todo. Porque es que... Exactamente. Recordemos que las primeras traducciones de la Biblia, del hebreo, pues están en griego. Y muchos textos se escribieron en griego. Muchos textos están escritos en griego y en latín. Por supuesto. O sea, ni siquiera en hebreo original, güey. Muchos son originalmente textos de la Biblia están en griego y en latín, que pues evidentemente ya sabemos que la Biblia... Y es griego antiguo, porque hay un griego moderno. Sí, entonces... y la Biblia no fue escrita como un medio religioso, es como una especie de manual o una especie de mensaje para ellos mismos, ¿no? Para que se mantengan sus familias y ellos entiendan. Mensajes encriptados. Porque ahí vienen los puns, los famosos juegos de palabras, que solamente ellos conocen porque están en griego, que hacen referencia a cosas que nada más ellos saben. Exactamente. Pero otra vez, este tipo de educación es una educación que se les ha dado a las élites desde hace siempre, porque... pues Leonardo da Vinci hoy estudiado todo esto, ¿no? Nicolás... Las artes liberales, exactamente. Sí, ¿cómo se llama? Liberal arts, el trivium. Este compa, y el güey. Ay, ¿cómo se me olvidó el de la gravedad, güey? ¿Newton? Sí, Isaac Newton. Ese vato también sabía latín, sabía griego, o sea, les han enseñado lo mismo desde hace siglos, carnal. Desde hace siglos, esa es la educación que les dan a las élites. Y que tienen hasta la fecha. Exactamente, porque ellos pueden leer los textos originales. Y tranquilamente. Y entenderlos. Porque ahorita ya está súper modificado. Obviamente utilizan las traducciones. Ellos eligen a sus traductores para que modifiquen todo a su antojo, güey. Pues imagínate, filólogos. O sea, las élites tienen estudios profundos en filología, güey. Conocen el lenguaje a profundidad. Pues ellos lo crearon. Ellos lo crearon. Hermano, recuerda que el primer alfabeto real, alfabeto como tal, alfabeto fonético, hecho para específicamente escribir siempre de la misma manera, fue el fenicio. De ahí todos los demás. Del fenicio nació el español, nació el griego, nació el latín, nació todos los idiomas, nacieron del bendito fenicio. Todos. ¿Tú crees que no le siguen enseñando fenicio antiguo?
o fenicio más bien. Del sumerio, ¿no? Bueno, el sumerio está antes que... Pero el sumerio era cuniforme. Cierto. Recordemos que la escritura cuneiforme y los alfabetos son distintos. Unos vienen Sí, de sí, otros, sí. pero así como la cuneiforme viene de los jeroglíficos, no es jeroglífico, el cuneiforme es una cosa, y el primer alfabeto literal como tal es el fenicio. Sí, tienes toda la razón. Que seguro también les enseñan el lenguaje cuneiforme y también les enseñan, Sí, por supuesto, también les enseñan por supuesto. egipcio antiguo. Seguramente, Seguro, o debe sea, haber un estoy montón de segurísimo cosas, de por eso. supuesto. Que hay expertos que todavía pueden leer los mensajes así como tal fueron Pero entendidos. imagínate tener tus clases en griego antiguo, o sea, no manches, es como... Ahí, esa es la verdadera educación. Y es que, carnal, ¿Y a nosotros qué nos dan? el lenguaje te abre el mundo. A nosotros nos dan ideología de género, ya nos quieren meter ideología de género. En las escuelas primarias. Ya, te dan no formación manches. cívica, ética y ciencias naturales. No Acuérdate. manches. Oye, a mí en la prepa en Canadá me daba biología y sexualidad una monja. Imagínate, hermano, No, así es eso, andamos. es eso. Pero No, es que, no, carnal, es que de verdad que no entendemos la relevancia que tiene el lenguaje y el poder que tiene la palabra. Lo dijo el Terence McKenna, The Universe Made of Language. Lo que señalamos, lo que somos capaces de articular, de ponerlo acá, de generar el símbolo aquí, eso es lo que podemos hacer real. Si mantiene el pensamiento, se mantiene en la tenerlo en pensamiento lo dejas en el reino de las ideas, donde toda la potencialidad está. Pero para que se materialice el pensamiento tienes que conjurarlo. Sí, por supuesto. Y para conjurar necesitas una palabra. Claro. Y la palabra que es vibración y frecuencia. Como todo está hecho de vibración y frecuencia, cuando tú conjuras algo, le das realidad a ese Sí, por conjuro. supuesto. Tal vez nosotros no Lo podamos... traes a este mundo Sí, ya. claro, nosotros no podamos mover las cosas porque creemos que con el pensamiento no, pero debe de haber una palabra ahí para poder hacer que la piedra se convierta en otra Pero es cosa. el abracadabra, ¿no? Por eso todos los Exactamente, conjuros todos los mágicos. conjuros, por supuesto. Entonces imagínate que tienes el lenguaje más natural. Conoces el lenguaje más natural, el de, oiga, ¿sabes? Con vibraciones reales, o sea, porque no solamente les van a enseñar eso, les van a enseñar a utilizar su voz para poder hacer sonidos guturales y Pues otros como el tipos de sánscrito, sonidos. que el sánscrito se basa también en frecuencias específicas para transmitir el Exacto, lenguaje. amigo. Entonces, esa es la importancia del lenguaje. Si nosotros cuando leemos, lo que te decía, güey, leer inglés está bien chido porque pues te abre a otros mundos. Imagínate, si nada más con leer en inglés, que es el siguiente te nivel, abre puertas. ya te abrió un chingo, güey. Imagínate, güey, carnal. Tener griego, antiguo, latín, Exacto, güey. Saber Hebreo. conocer la lengua, carnal, de la historia de la humanidad, güey. Y aparte Leer tener textos los textos. originales, Y tener los textos originales. Porque seguro los tienes. No, y entender de las raíces del lenguaje para que tú puedas traducir. Y crear tu propia realidad. Para que puedas, exactamente, entender los lenguajes así. No, está Porque, carnal, las lenguas madres crean realidad. El Sí, náhuatl por es una supuesto. lengua madre. Todavía Sí, puedes sí. crear tus propias palabras a través del náhuatl. Igual con el Claro, latín. Tú claro, puedes crear claro. tus propias definiciones con latín todavía. Pues por eso compa estereotipo, ¿no? O sea, por Todas, eso puedes crear todas. nuevas palabras, términos. Tú puedes seguir creando palabras, amigo. ¿Por qué? Porque son lenguas madre. Pero imagínate ir a las lenguas abuelas, por decirle un nombre. No a las madres, que es el latín. A las precursoras de esto, carnal. Claro. A las que crearon a las mismas lenguas con las que tú puedes dar realidad a ciertas cosas. Güey, esa creo yo que ese es la verdadera magia de estos compas que decimos, no, es que hacen magia y que hacen sus rituales y este pedo. No, carnal, saben crear lenguaje. Claro, saben hacer vibración. Exactamente. Esa es la magia real. Pues imagínate Por denominarnos useless eaters. Eso nos pone en un papel de bocas inservibles, Sí. carnal. Ahora imagínate, el término rebaño desconcertado acuñado por un personaje así. De ahí viene el rebaño desconcertado, Walter Lippmann, 1927. No, pues con razón nos llevan un chingo de tiempo de ventaja, amigo. Ujú. Pues vámonos, ¿quieres? Vamos con las 10 formas del Chomsky. Con las 10 Hablando de- formas del Chomsky, hablando de- órale. Bueno, el Chomsky pues también sabemos que es un agente de la CIA, muy posiblemente una creación ahí de las élites, porque pues definitivamente ha tenido también, o sea, pues de sus aportaciones más grandes han sido al lenguaje, Sí. también estudios en filología, en lingüística, o sea, cañón. Y es que siempre agarran, carnal, por eso necesitan el lenguaje para poder denominar algo. ¿Por qué cambiaron el término psiquedélicos a psicodélicos? Por lenguaje. ¿Por qué cambiaron el término Exactamente. enteógeno? Por lenguaje, porque una vez que entiendes el concepto de enteógeno, entonces cuando entras la llave de la apertura del inconsciente, te vas y te buscas al contacto con Dios. Porque en la palabra está el significado y el significado es vastísimo. Sí. Es lo que conforma la realidad humana. Es el símbolo, significado, hermano, el verdadero exactamente. símbolo es la palabra. Entonces, bueno, las 10 formas de manipulación según el queridísimo Noam Chomsky. Chomsky. Método número 1. Así, así como. Distracción, hermano, la distracción. Justamente... Distracción. Distracción. ¿Qué? Pues Pero bueno, tampoco como suena, así es. Así de sencillo es. Te dicen, voltea para allá. Y tú volteas para allá y ya se llevaron tu cartera.
Ya te quitaron el reloj. Ya te quitaron el alma, así como es. Como el vato ese, ¿no? Que salen programas de televisión quitándoles las cosas a los... Ah, Simón, pues últimamente me ha estado saliendo mucho ese y otros güeyes de... Hay un documental de la India. Excelente interrupción, excelente interrupción. Vamos, no, hombre, así le hacen, justamente así es. Vas a hablar de un tema importante y llega el güey ahí, la distracción y que... Hay un documental en la India donde pasan muchas situaciones sociales. Ajá. Y una de ellas muestran a un vato que literal es un super ladrón carterista, así, manos de seda el brother. Y de repente le roba a los reporteros, le roba su reloj, su Apple Watch. Y lo terminan encontrando con unos policías, pero como 3 días después. Y el vato le dice, no, yo ya estoy retirado, que no sé qué. Ya no me pero les termina robando el reloj y ya no saben nada de él, más que cuando encuentran el reloj gracias a la localización. De la Puma. Pero ya lo tenían unos policías que dicen, o ellos dijeron que se lo encontraron y no sé qué. Sí, está bueno. Lo voy a buscar y se los mando. Está chido. Excelente interrupción, hermano. Excelente gracias. distracción. Excelente de distracción. Hablando de la India. Ah, cierto, hablando de la India, pues para quien no se ha suscrito todavía a nuestro contenido exclusivo. Buenísimo, Vayan y hagan la hora. En el último episodio del contenido exclusivo, ahí relato una historia de cuando me secuestraron en la India. La verdad es que se puso cotorro, no diría, es un tema muy fuerte. Sí, es un tema fuerte, pero sabemos verlo con humor, con cariño, con todo lo que se aparte puede, ¿no? ese episodio está bien chido porque es una hora completa de Sí, pura... una historia. Y aparte que hay como historias inter también que me pasaron por ahí en la India bien cotorras. Entonces, pues Cuando el la ángel verdad te está levantó buenísimo. así, tú no haces tus patitas. ¿Cuándo qué? El ángel te levantó en el tren y nada más en la grabación se ve Ah, así. esa historia no está, que estás volando. Pero ya luego sacaremos más historias, pero esa historia no profundicé ahí. Ya la mencioné en un Ángeles, episodio, en el de Los Ángeles, creo, ¿no? Ujú. Ajá. Algo así, pero bueno, vayan, suscríbanse, vayan corriendo y suscríbanse a nuestro contenido exclusivo. Eso nos apoya muchísimo, como no tienen idea, a seguir creciendo y desarrollando este proyecto. Muchas gracias, en realidad. Muchas gracias. Todas las personas que se han suscrito a nuestro contenido exclusivo, les agradecemos de todo corazón y esperemos estén disfrutando de todo lo que les mandamos por ahí. Muchas gracias. ¿Esto es Amor Fati? No. Distracción. Distracción. Bueno, ahora sí vámonos con el método número 1, según Noam Chomsky, de manipulación colectiva, que es la distracción. Sí. Justamente lo que utilizan es a través de los deportes, a través de la farándula, de la industria musical, de un montón que, bueno, váyanse a ver nuestro episodio de la industria TikTok. musical, el anterior. Oye, el de TikTok, la ahorita musical redes está sociales. buenísimo, ¿eh? Está Si, bueno. si no lo han visto, véanlo porque quedó Buenérrimo. puntual. Pero bueno, Sí. dejemos las distracciones para otro momento. Hablemos de Entonces distracciones. justamente se utilizan como todo esto, o sea, los medios de comunicación están ahí apuntalando Sí, este amigo, método en completamente. realidad, creando un montón de distracciones. Ahorita es súper evidente con las redes sociales, como con estos temas de rupturas amorosas en la pues sí, en la farándula de artistas conocidos y todo ese asunto. Sí. Justamente crean esos momentos de distracción, o sea, pues el Super Bowl y todo este tipo de cosas. Obviamente todo está diseñado para que en esos momentos se estén tomando decisiones relevantes, políticas o sociales, en las que no quieren que la ciudadanía sea participe, que ni siquiera seamos conscientes de ello. Este es súper conocido, nos distraen, se llevan nuestra atención a otro lado, mientras ellos están tranquilamente tomando decisiones y poniéndose de acuerdo sobre cómo seguir manejando Sí, a la humanidad. pues Shakira y el Piqué se divorciaron en el foro de Davos. En la semana del foro de Davos fue todo el más y de ahorita ¿quién habla de ellos? Nadie. Exactamente. No, y, o sea, identifiquemos todos estos métodos de distracción, o sea, que se vuelven globales, la cachetada de Will Smith, la ruptura, bueno, Johnny Depp, oye, la televisión, o sea, bueno, la transmisión del juicio de Johnny Depp y de, oye, ¿tú crees que eso es normal? O sea, que hagan un juicio público, o sea, es algo que debe ser íntimo, algo súper personal. Todo lo hicieron Este mucho es un y la mensaje gente para sigue las ahí personas que debatiendo nos y que el ven y nos escuchan. feminismo y que el Infinita machismo y variedad. que, Yo soy Aldoacre, y yo soy que César que no es lo Cordán, mismo, y que este quién es un sabe video qué, para y entonces invitarte a que las te unas al discusiones contenido ideológicas exclusivo por que todas tenemos estas preparado madres para y ti. tú, un Tendrás montón de acceso cosas a por ahí videos que privados, se derivan de eso, escenas y detrás de distracciones cámaras ahí y tienes al podrás revés ver los concertado episodios debatiendo en antes de ser Facebook, publicados, mientras por recibirás otro lado las regalos series exclusivos por parte parte Esa pedrada fue directa, esa pedrada fue directa. ¿Qué esperas? Ese pedradón yo vi que volteó a ver a la Amor Fati. Tienes al revés, desconcertado, debatiendo en Facebook. Sí fui. No manches, fue súper masivo todo eso, o sea, Sí, claro. no, todas las conversaciones giraban en torno a este tipo de temas, y es súper interesante porque ahorita han complejizado muchísimo estos métodos de distracción, o sea, no es nada más te distraen con la farándula, sino también le meten ideología de género, le meten un montón de cosas ahí,
Programación, claro. Programación, o sea, claro. exactamente es programación, distracción, todo al mismo tiempo. Manipulación, sí, completamente. Así es. Método número 2. Método número 2. Crea problemas y después ofrece la solución. Sí, Típico, un expertazos, clarísimo ejemplo es el terrorismo. Por ejemplo, Claro. creas el problema del terrorismo. Todos sabemos que eso es una falacia. Bueno, no todos, pero muchos sabemos que eso es una falacia completa. La guerra contra el terrorismo que se utilizó para implementar mayores medidas de control, para irse a establecer. No solo lo utilizan para una cosa, Sí. ¿no? O sea, lo utilizan con múltiples propósitos. O sea, se han hecho tan expertos en estos métodos de manipulación que ahorita ya le sacan el mayor provecho posible a cada uno de esas estrategias. El Cobijas, por supuesto. El Cobijas es un ejemplo clarísimo y reciente de cómo es crear un problema y después dar una solución. Exactamente. ¿Y cuál fue la solución? Encierres de pinche ganado. Exacto. Sí, mayores medidas de control, sí, o sea, medidas de sanidad, pues todo tiene que ver con medidas de control. Bueno, estos ejemplos, por ejemplo, ¿no? Sí. Bueno, vámonos con el número 3. ¡Pum! Reconciliación gradual. ¿Esto qué quiere decir? Que nos van acostumbrando gradualmente a alguna idea que si nos la aventaran así de sopetón sería súper radical y crearía una revolución. Como un ejemplo, la inflación, por ejemplo, la subida de precios que van y que ahorita nos están dejando caer súper duro, pero en realidad pues va gradualmente, la caída de alguna moneda, puede ser también como la normalización de alguna idea, de alguna ideología. Sí. Yo siento que de ideología de género. Ideología de género, exactamente. Fue así, lo empezaron a hacer poco a poco y de repente zapas. Es lo que te decía que es esta analogía de la rana. Ajá. Si tú echas una rana, pues, la quieres servir y la echas al agua hirviendo, la rana va a saltar. Pero si la echas en agua tibiecita y poco a poco la vas calentando, la rana no se va a dar cuenta hasta que ya está hervida. Exactamente. Sí, lo mismo así nos tratan a nosotros. Nos tratan. De a poquito nos van metiendo ideas y nos van implantando cosas. El transhumanismo así fue. Así se ha venido dando. Justamente, así se ha venido dando. Así es, exacto. Totalmente. Y también como el control a través de las redes sociales. Ahorita ya, o sea, como toda esta pérdida de información personal y todo ese tipo de cosas, ha sido gradualmente cambiando como las políticas internas de cada empresa. Es como la censura creo que también ha sido, ¿te acuerdas que al principio, o sea, todavía nos poníamos de pedo cuando querían cerrar, o sea, que decían, no, pues ¿cómo no me dejas decir esto? Y la gente se ardía y ahorita es como, pues es que son cosas que hacen, ¿no? No te dejan decir esto, pues no lo digo. Antes todavía de, ¿cómo no vas a dejar decirlo, güey? Pues si se supone que son libres, ¿no? Y ahora es como, pues no me dejan. Exactamente. Pues simplemente no me dejan, ¿no? Ahora, el método número 4 es aplazamiento de ejecución, que tiene que ver con presentar o impulsar una decisión impopular, o sea, que es rechazada, digamos, por el público general, pero se presenta como una decisión dolorosa y necesaria a futuro. Es decir, se le dice al público, aunque sea una idea impopular, ¿no? Se dice, bueno, esto no se va a implementar ahora, se va a implementar en tal momento. Es mucho más fácil aceptar esta idea sabiendo que no va a ser en este momento, sino va a ser a futuro. Ya. ¿No? Porque causa cierto descontento inicial, pero no dura porque no la estás viviendo en el momento. Pero ya estás avisado. Entonces la aplican a después. Como la Agenda 2030. Exactamente, algo así. O como incluso la posible intervención de las tropas estadounidenses aquí en México. Güey, Allá se nos está diciendo que no, o sea, que ahí hay muchas estrategias al mismo tiempo, ¿no? O sea, creas el problema del narcotráfico y después ya le das la solución. ¿Cuál es la solución? La intervención de los Estados Unidos, de la intervención militar de los Estados Unidos y tal. Entonces ahorita, obviamente es una opinión súper impopular. Nadie quiere que entren tropas estadounidenses a México. Pero ya nos están dando el abuso de que va a ser en algún momento, ¿no? Entonces puede ser algo así. Vámonos al método número 5. Dirigirse a las personas como niños pequeños. Güey, esa es su manera más así. Exactamente. De hecho, cuando dejas de consumir como la televisión en sí, o sea, el contenido televisivo de televisión, de programación, de comerciales y todo este asunto. Sí. Porque obviamente, bueno, ahorita la nueva televisión son las plataformas de streaming y todo este rollo, ¿no? Pero me refiero como a cuando dejas de consumir la programación televisiva, digamos, como de canales y todo de estas empresas y todo ese asunto, como lo fue Televisa, TV Azteca y todo ese tipo de cosas. O sea, yo dejé de consumir eso ya desde hace un montón de tiempo, pero cuando he llegado a momentos así que estoy esperando en tal lugar y está la televisión y todo eso y ves los comerciales, es ridícula la forma en la que le muestran un producto a
en serio es como si padecieran de sus capacidades mentales, pero de la peor de las maneras. O sea, con cancioncitas súper tontas, así como ridícula, el mensaje súper simplificado, todo. Y obviamente eso lo hacen no solo con un producto, con un detergente, ¿no? Lo hacen con medicamentos, lo hacen con cualquier tipo de cosa, hasta con noticiero, con todo. Todo simplifica la información y está hecho para dirigirse al público como si fuéramos adolescentes o niños incluso. Y eso es porque cuando psicológicamente se supone que el efecto que tiene cuando se te presenta una idea o algo de esa forma, no genera una reacción en contra. O sea, no genera oposición. Y además también, si te empiezan a tratar continuamente de esa manera, al final te vas a terminar creyendo que tienes esa edad. Exactamente. Sí, es parte de la promoción. Tengo una duda. Dígame. ¿Investigaron sobre las teorías de la comunicación? Debe venir ahí. Sobre la agenda setting, la aguja hipodérmica. No. Luis Pichelis hasta que saca un tema válido. No, ni idea. Sí, las teorías de la comunicación sobre por ejemplo, la teoría de la espiral del silencio. Esta te da como o sea, todo circula alrededor de los medios. O sea, cualquier teoría de la comunicación va en torno a los medios, ¿no? Cómo los medios influyen. Por ejemplo, la aguja hipodérmica es una inyección de información en la que se pretende, o bueno, se entiende, hay una hipótesis en esta teoría en la que te pretende decir que los medios se utilizan para educar a las personas a través de telenovelas, programas, noticieros, caricaturas, música, todo eso, y es una inyección de información y ellos controlan qué información. Esto es hablando de medios tradicionales. La espiral del silencio es una cadena, es una cadena de información en donde las personas más influyentes van diciendo lo que piensan, cómo lo dicen y cuándo lo dicen, y la gente que lo sigue lo va repitiendo. Y la agenda setting, que es una agenda en la que te dan varias opciones. O sea, te dan una Delfina, te dan una Ale del Moral. Un Ale del Moral, te dan un Chumel Torres, te dan un Loret de Mola, te dan no sé, todos esos, ¿no? Te dan opciones, pero todas esas opciones son cotadas. Y tú decides cuál, pero tú no tienes realmente conciencia para decidir qué quieres. Bueno, nos aplican todas al mismo tiempo, güey. Entonces, hijos de la chingada. Son teorías de la comunicación en donde agarran como varios pues sí, aspectos que tienen los medios, y bueno, dicen aquí hay una teoría, aquí hay otra teoría, y así, y todas se van uniendo finalmente. Entonces, sí, eso está chido. O sea, si le quieren dar una visitada a eso, la neta está muy bien, porque tiene que ver mucho con esto. Sí, por supuesto. Punto número 5. Pero espera, bueno, nada más para concluir justamente, cuando los mensajes llegan dirigidos a una audiencia así joven, o sea, como si fuéramos adolescentes, para la mente de un adolescente, no genera pensamiento crítico. Es decir, la idea no se analiza a profundidad, porque está tan simplificada que es como solo la digieres, la asimilas y eso es todo. No genera oposición ni pensamiento crítico, nada, tal cual. Pero bueno. Por eso nos dan películas tan tontas, ¿no? Uy, exactamente. Que te digo, esa es una agenda de la estupidización de la población a través de la exposición a contenido basura. Que son como sea, pues las canciones adaptadas a cualquier contexto. Por ejemplo, la política, que ves que ponen que movimiento de naranja. Naranja. Es más creación, pero por ejemplo hay un jingle que es adaptado a una canción famosa, ¿no? Por ejemplo, Hawái de Maluma se le adaptó a uno del Pez, creo. Y ese tipo de canciones que se hacen como para meter la idea de esa canción, pero con el mensaje del político, ¿no? En este caso. Y luego los jingles, que también, por ejemplo, si tú sientes que te pican la colita, ándale, sí. tienes lombrices. En una de esas. O por ejemplo, la de... A él le pica. Entonces, todo eso te mantienen... infantilizado. Sí, o sea, te mantienen infantilizado porque justo están jugando con tu mente, porque es lo que más se te queda, la música. En el sentido de que desde niño siempre te han metido con música todo. Por ejemplo, o sea, hablemos como de nuestras generaciones, ¿no? Barney, güey.
te sabes todas, güey. O sea, ahorita no tienes en mente cuál te sabes, ¿no? Pero tú Sí, escuchas las Barney rolas es un y te dinosaurio sabes que todas vive. las rolas, Sí, que claro. las gotas de lluvia, güey, todo eso. Entonces, es importante. Si las gotas de lluvia fueran de michelada, me encantaría estar. Sí, güey. Pero es que es eso, justo, sí. Y la iglesia lo hizo desde hace muchos años con las canciones De pederastas. Del pederasta del César Sí, Eguín, ¿sabe qué ya me chingados? acuerdo. Ajá, o sea, si se dan cuenta, o sea, realmente la música es uno de los principales medios de manipulación. Sí, completamente. De hecho, es muy curioso lo que mencionas porque, por ejemplo, ya ves que ahorita en el hip hop entró un rato el mumble rap, que nada más un güey haciendo haciendo mumble, que es ¿qué es mumble? Es como Mumbling es como murmurar. El rap de murmuración, ¿no? Pero también, por ejemplo, si tú te pones a escuchar las canciones, el tipo de lenguaje que se utiliza, además de ser soez, también es un lenguaje muy sencillo, muy sí, es nada demasiado elaborado. Cuando la poética del hip hop pues viene justamente de slam poetry, donde lo que busca el poeta es el entendimiento del mensaje, pero pues también el entendimiento de que el mensaje es su lenguaje y el lenguaje es su mensaje. Entonces, mientras más, sin adornar innecesariamente, pero mientras más puedas encontrar las connotaciones metafóricas y rítmicas de tu lenguaje, destruyendo y construyendo en el mismo poema un significado, pues mejor, más apabullante va a ser la entrada de ese significado, ¿no? Y más emocional y más fuerte y también pues más bonito estéticamente hablando, ¿no? Entonces, una de las cuestiones de la poesía justamente pues es la belleza de su lenguaje y la construcción y deconstrucción que hace su misma metáfora. Todo eso no lo tenemos ya en el hip hop actual. La metáfora pasó a ser un atributo esencial de la poesía a una cosa que a veces sucede. Y si sucede es por juegos de palabras muy básicos. Entonces, hip hop, llámese reggaetón, llámese música regional mexicana, que ahorita es lo que está dominando todo el mundo, ¿no? Ese tipo de infantilización del lenguaje precisamente hace que nuestros cerebros vayan dejando de procesar cuestiones complejas. Y si lo metes a través de la música, pues todavía te descomplejiza más. Sí, exactamente. Igual, no sé si recuerdan, por ahí de los 2000 salieron dos canciones muy importantes. Una la hizo, creo que Molotov para Pepsi, que fue la del da. Ah, claro. Y también el famosísimo Chacarrón. Oh, por supuesto, amigo. O sea, los dos eran... Chacarrón, macarrón. Así, cosas súper sencillas y solamente... Y se te queda el da. Sí. Y también se te queda el Chacarrón, ¿no? Y ya. Y es algo que por años y mucha gente la escucha y hasta la fecha, o sea, fue algo que se le quedó muy pegado a la gente. Muy pegado. Sí, completamente. Ah, sí, es... Entonces, punto número 5. Punto número 6, vamos al 6. ¿Cuál es el 5? Eso fue el 5. El 5 fue justamente... ¿Infantilización? Dirigirse a las personas como niños pequeños. El método número 6 es concéntrate en las emociones en mayor medida que los pensamientos. Por supuesto, sí. Por ahí es en donde nos llegan. ¿Por qué? Porque cuando te enfocas a crear emociones, estás nublando la posibilidad de racionalizar la idea. Entonces nos mueven con las emociones para que no pensemos. Por supuesto, de alguna forma somos un poco más emocionales que racionales. Hasta Disney, ¿no? Disney siempre jugó con las emociones, el trauma a través de las emociones. Ya voy a empezar como el Nietzsche. A ver, ahí traigo unos datos. Ahí les dan los datos duros. No, es que por ejemplo con esto de las emociones, no sé si llegaron a ver muchos comerciales de un señor ayudándole a una señora que tiene a su hija ahí pidiendo dinero y él les da un varito porque le decía que este es para mi escuela, ¿no? Y llega con el tiempo, es como tailandés, es de unos seguros. Ajá. Entonces este cuate lo que hace es darle dinero cada día a la niña porque decía... Es que ese plot suena muy extraño. Entonces llega un momento en el que ya no ve a la niña. Pasa y ya no ve a la niña. Entonces de repente se escucha, está fuera de cuadro la niña, pero se escucha su voz de hola mami, que no sé qué, y él voltea y pues ya la niña con su uniforme de la escuela y todo, y ya al final te ponen el logo de la UNICEF, de la compañía de seguros. Esto es tailandés, no me acuerdo, realmente ignoro, o sea, sí. Y hay otro de un señor que se parte así la vida trabajando y así... Él dándolo todo por trabajar y de repente pues es porque a su hija la quiere sacar adelante, ¿no? Entonces llega un momento en el que su hija ya termina y ella ahora está ayudando a su papá. Hay otro video, otro comercial igual, donde un niño
le pide, o ¿qué era? Creo que era, robaba unos medicamentos de una farmacia, o era un señor, no me acuerdo, pero al final era porque su papá estaba como enfermo, entonces el de la farmacia le ayuda y todo eso. Son comerciales como muy sentimentales. Entonces hace como que te llegue ya y recuerdas al seguro, ¿no? Que fue el que te sí, 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 por supuesto. Son un montón. También el de un chavo que riega pone una plantita en donde está cayendo agua y ya de repente en 10 días ya está la plantita. Qué extraño es que conozcas tantos comerciales de seguros tailandeses. Sí, No, se volvieron muy populares hace como unos 10 años, yo creo. Y desde ahí se han repetido bastante. Como esas estrategias de... Pero es que siempre ha sido así, amigo. Pero miren, o sea, para que entiendan también, porque eso también se mueve en el ámbito político, o sea, las emociones. ¿Cómo les funcionó su campaña de guerra contra el terrorismo? A través de la emocionalidad. Sí, claro. Porque enfurecieron al público norteamericano de esto es un atroz, personas inocentes y tal, y hubo tantos muertos. Y que bueno, Mathis dice que el número de muertos fue muchísimo menor de lo que dijeron en realidad, pero pues obviamente inflando cifras y manipulando justamente el sentimiento de las personas que agarraron una rabia en contra de toda la población de Medio Oriente, así, pero una rabia irracional. Sí. Porque las emociones son, bueno, lo que dice acá, ¿no? Las emociones son el enemigo de la lógica. Usadas de esa manera. Sí, usadas de esa manera. Por supuesto. Pues es que, güey, también lo vimos en el Cobijas. ¿Por qué funcionó el Cobijas? Por el miedo. Por el bendito miedo. Por el bendito miedo. Porque no solamente te debilita mentalmente, sino también te debilita físicamente. Sí. Eso es algo que tenemos que entender. Nuestras emociones están completamente ligadas a nuestro sistema nervioso digestivo, donde se producen la mayor parte de nuestros pensamientos, incluyendo la serotonina, que es la hormona de hacernos felices. Si no comemos bien, no podemos estar felices. Y si tenemos miedo, que es donde se producen las emociones, en el sistema, este sistema es donde las emociones son producidas, pues... Pues entra el sistema de alarma, ¿no? Que es como fight or flight, que le llaman en inglés, de pelea o corre. Sí. Entonces ahí no entra la razón, no hay tiempo para la razón. Estamos en ese estado permanente de emergencia en el que tenemos que tomar como esas decisiones instintivas. Se activa como lo más primario del ser humano, que es el instinto y es... De ahí empieza el nacionalismo. El nacionalismo se hace justamente manipulando nuestras emociones, que haciéndonos creer que, ay, México es un gran país cuando... Exactamente, sí, como, mi México. Bueno, y así todos los países, ¿no? Sí, Estados Unidos también, supuesto, ¿no? Como ese sentido de pura somos el pueblo elegido emocional de Dios y Dios quiere que hagamos tal. Porque somos seres emocionales antes que ser seres racionales. Inmediatamente está la emoción. Sí. Pues emociones, manipulación pura y llana de las emociones. Vámonos con el método número 7. Mantener a las personas en la ignorancia cultivando la mediocridad. Ya lo hablamos anteriormente. El tipo de educación que recibimos es una broma. Ni siquiera es una broma, es un insulto gigantesco. Las élites se educan de la mejor manera para que puedan entender realmente el contexto en el que viven. Nosotros se nos da pura mentira, se nos da la basura de la basura. ¿No? O sea, no solo está súper manipulada la información que se nos da, sino también ya está trastocada con toda esta contaminación propagandística de los medios de comunicación, de las corporaciones. Ya todo lo metieron ahí. Realmente nuestra educación es una revoltura de pura porquería. Así es. No estamos recibiendo educación. Así, tal cual. No hay educación. En absoluto. Sí, no. O sea, sin principios, sin valores. O están creando ideas como valores que están utilizando para influenciar a las nuevas generaciones. Sí, evidentemente no te enseñan ninguno de los adelantos ulteriores, a fin de cuentas. O sea, ni siquiera nos enseñan lo básico de lo básico. Lo más básico del entendimiento de nuestra naturaleza es que somos seres hechos de vibraciones. Que toda la naturaleza, que toda la realidad se conjura de vibraciones. Estos compas lo saben desde hace un chingo, lo saben presumiblemente desde que llegaron a este bendito planeta a cambiar los monos que somos por estos nuevos monos que somos. Saben que la realidad está hecha de vibraciones, que todo está hecho de movimiento y está basado en una nada que crea cosas. Y eso, ¿cómo está vendido? Como ideas tontas, ¿no? Sí, exactamente. Eso, o sea, la principal realidad de nuestra vida, de nuestra real naturaleza, que el hecho de que aquí no hay nada y que no tocamos nada, no se nos enseña. Se nos enseñan un chingo de otras cosas, excepto de que puedes manipular tu realidad, ni siquiera manipular, que puedes crear tu propia realidad a través de lo que piensas de ella. Que ellos lo saben, ellos lo ponen al trabajo, ellos lo crean, por eso el lenguaje les es tan importante, por eso aprenden griego, para poder conjurar su realidad. Y no nos enseñan. Exacto. Y para crear la nuestra también, ellos crean su realidad y sostienen la nuestra. Bueno, crean la nuestra y ahí nos mantienen. Justamente ese tipo de cosas, ¿no? Ya ni siquiera necesitamos que empezar a creer que en los reptilianos y todo ese pedo, simplemente es entender la naturaleza del universo. O del universo que conocemos nosotros humano, ¿no? Pero esas cosas no se nos enseñan, que es la verdadera educación
podría empezar a partir de ahí, de entender cómo funciona este mundo de ahí, y yo creo que una vez entendiendo que esta realidad se configura ahí, el resto de la educación pues se nos abriría mucho de una manera más fácil, ¿no? Pero pues, si no nos enseñan lo real, pues menos nos van a enseñar lo demás, ¿no? Por supuesto. Sí, completamente. Vámonos con el método número 8, que es alentar a los ciudadanos a admirar la mediocridad. Uy, carnal, me canso de ejemplo, claro. me canso ganso. Me canso ganso, justo. Ahí está, mira. Ahí está, Gran... me canso ganso, carnal. El lenguaje populachón, exactamente. Oye, hablemos de todos estos íconos. Por lo menos aquí en México podemos poner muchísimos ejemplos así de cómo se admira la mediocridad. Todos estos... la Nacaranda, la Nacasia, el Víctor, el Albertano, la María de todos los Ángeles, carnal, la Hora Pico, todos los TikTokers, así, seguimos. Los escándalos, toda esta gente que no tiene ni valores ni principios y que se vuelven íconos, o sea, está el Alfredo Adame, o sea, cómo se celebra todo ese tipo de cosas. Oye, lo vemos en nuestros personajes políticos, Peña Nieto, que no tenía capacidad ni siquiera para hablar con cordura ni con congruencia, ¿no? Y es el presidente, y después justamente lo de Tlatoán y todo este rollo, o sea, a quienes estamos viendo es a la mediocridad hecha derecha. La Jean, con esta robé y con esta también. Liderando nuestro país y el de San nuestras Blas. ideas. Sí, carnal. Y acá, mira, aquí dice escándalos, páginas amarillas, brujería y magia. O sea, también como toda esa popularización de lo místico que no... Que mira, yo sí le doy... O sea, sí creo en algunas cosas del misticismo, pero también pues uno se ha dado cuenta de que está manipuladísimo. Carnal, no sabemos ni hablar y creemos que gente que no sabemos hablar podemos hacer magia, güey. ¿Cómo? Para todos esos brujos y magos de TikTok que están allá afuera, no sabemos ni hablar. Sí se puede hacer magia con palabras, por supuesto, porque ellos lo hacen. Pero nosotros no sabemos ni hablar, no sabemos ni siquiera el español. ¿Cómo vas a poder hacer un conjuro si no sabes ni siquiera tu idioma? ¿Quieres hablar en otro idioma? ¿Cuál? No sabes ni siquiera cómo son las vibraciones necesarias para poder hablar ese idioma. Si no sabemos ni las vibraciones necesarias para poder hablar nuestro idioma, pues no, entonces justamente eso es lo que hacen. Te venden lo barato, te dicen, sí, ustedes son brujas y son magos. Exactamente. Cuando la verdadera magia, la verdadera manipulación material, pues estos compas la conocen porque conocen su lenguaje antiguo. Sí, y también o sea, hay otros personajes como por ejemplo algo que sucede con MrBeast, que es el vato que baila y regala, o sea, te enseña a que mejor te ganes así tu dinero, con golpes de suerte, con la lotería, como con puras cosas ¿No has así visto lo del Hot Spanish, que ahorita está muy de moda? No, ¿qué hace el Hot Spanish? No, ahorita ya está cayendo. Ah, ya tan rápido, no mames, llevamos un mes. Así de rápido ya. Pues es que así es, eso tiene que ver con la obsolescencia. Pero este compita del Hot Spanish es un compa que está haciendo... Se había hecho muy famoso hace unos 2 o 3 años porque cuando mataron al pirata de Culiacán, otro compita... Otro ícono mediocre. Justo, sí. Él estaba ahí, entonces se hizo muy popular y luego ya como que cambió su contenido. Y ahorita el vato lo que hace es junta gente y hace como retos, ¿no? Y entonces ahorita lo que está muy de moda es el... ¿Cómo es como...? Los pone a 2 personas que se conocen y se empiezan a decir como verdades, ¿no? Secretos de, ¿qué te duele que esto, no? Y empiezan a decir cosas bien duras, güey. De repente así cosas muy privadas, muy de ellos y las empiezan a sacar. Y pues no, hay millones de vistas, carnal. Millones de vistas. Y en sus videos de YouTube también, o sea, la ferizota. Esas son las cosas que estamos... Es lo que promovemos. Exactamente, eso es lo que promovemos. Sí, o alguien se cae chistoso en redes y tiene millones de vistas, lo entrevistan en todos los programas. En su comercial. Exactamente, ahí, bueno, fue un parteaguas también, ¿no? Como para... Pero es que es eso, ¿no? A fin de cuentas, todos los medios los actuales que nos dieron, ahorita lo vamos a ver más adelante, los medios que nos dieron actuales, pues no fueron para nuestro entretenimiento, fueron formas de probar a ellos las cosas nuevas para manipular. Y una de ellas fue, pues sí están bien tontos, trátalos como tal y nosotros les damos la razón. Es cierto, exactamente. Mentiras no están diciendo. Mentiras no están diciendo. Vámonos con el método número 9, que es mejorar, bueno, no sé si sea la traducción correcta, pero bueno, mejorar o promover la autoculpa. Es decir, nos hacen creer a nosotros, rebaño desconcertado, que muchos de los problemas que enfrentamos en la actualidad son producto de nuestras malas acciones, de nuestros malos hábitos. Y no lo son. Un clarísimo ejemplo, ¿eh? Y no lo son. Pero, por ejemplo, el calentamiento global. Bueno, sí. La sobrepoblación, o sea, es como nosotros nos sentimos mal y entonces ellos hacen... sí, que las calamidades a nivel mundial son culpa nuestra, exactamente, ¿no? Entonces eso evita que nuestra atención se dirija a culpar a las grandes empresas, a las corporaciones, a las élites, que ellos realmente son responsables de todo lo que se mueve. Entonces te dicen, ya no uses popote porque estás matando a toda la fauna marina, ¿no? Pero no son los derrames de petróleo, no son todos los desechos químicos que van a los océanos, no son las pésimas medidas de desecho de residuos
de las ciudades, ¿me entiendes? O sea, no es como... Pero no por otro lado nosotros... por otro lado, sí no es nuestra falta de responsabilidad, nuestra falta de empatía, nuestra falta de compromiso, nuestra falta de trabajo, nuestra falta de educación, de ganas. No, eso también es parte de... Es parte de, pero tenemos que entender que todo este tipo, o sea, bueno, como todos estos hábitos a gran escala que están perjudicando muchos de los problemas de nuestro entorno, no nacen de nosotros, se nos son dados. Es decir, las corporaciones, las empresas, las élites establecen el sistema y nosotros lo consumimos. Nosotros tenemos la responsabilidad en ese aspecto que es consumirlo y alimentarlo. Justo. Pero la culpa no es solo nuestra, eso es lo que pasa. Supuesto, ¿no? La autoculpa es eso, creer que esos problemas... no estamos dirigiendo la mirada a quien realmente está creando el sistema. Sí, y se vio mucho últimamente, ¿no? Esta nueva tendencia que traían los woke, que decían, no, es que ya deja de culpar al gobierno, cuando tú cambies va a cambiar todo. Y es como, no, güey. Sí, por supuesto, cuando yo cambie, cambia todo, pero necesito cambiar al gobierno, güey, porque si no... Sí necesito que las corporaciones dejen de contaminar el mundo. Sí lo necesitamos. Sí necesitamos señalar a los que en mayor escala, en una escala enorme, son los que están haciendo más el daño, porque pues... La realidad es que yo consumo en agua, de agua un año, incluso gastándola así a lo pendejo. Yo consumo de agua gastando a lo imbécil. Consumo de agua al año lo que consume Coca-Cola en un día. O hasta menos. No, menos. Hasta menos. No, imagínate, Coca-Cola, estamos hablando de una mega empresa. En una hora, ¿cuánto? Es lo que yo consumo un año y gastando a lo pendejo agua, O sea, lavando mi carro con manguera, si tuviera carro. Pues 5 cosas, ¿no? ¿Sabes? Sí, por supuesto. Y gastándolo, pues evidentemente no, pero lo acabamos de platicar. No somos parte de ese principio de Pareto, güey, no también... Por supuesto que sí. No pareciera ser que sí somos un rebaño desconcertado. Sí somos un rebaño desconcertado porque no estamos tomando la responsabilidad que nos corresponde en nuestras vidas. La estamos delegando completamente. Nosotros elegimos día a día ser distraídos con todos estos métodos. Que también es ser manipulados. También hay una coercibilidad ahí, ¿no? O sea, dice el dicho, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre, porque sí es parte de nuestra culpa, pero no es toda nuestra culpa. No es toda nuestra culpa, exactamente. Somos corresponsables. Porque nacemos en esta cultura. Sí. No, o sea, desde el inicio recibimos un bombardeo de esta programación que justamente nos hace seguir al pie de la letra toda esta estructura social. Sí, nacimos con el mundo en nuestra contra, ¿no? Exactamente. Nunca nos dieron la oportunidad de probar que fuéramos otra cosa. Desde hace mucho tiempo tienen ellos comprado este discurso de que somos imbéciles y así nos tratan. Pero la responsabilidad nace cuando nos damos cuenta, nace desde la primera vez que nos damos cuenta que nos están mintiendo. Ahí nace la responsabilidad y va creciendo. ¿No? O sea, porque es mucho más cómodo vivir sin la responsabilidad, ignorando lo que se sabe. Es muchísimo más fácil que tomar la responsabilidad y empezar a trabajar con ella. Qué fácil entre comillas, ¿no? Porque se vuelve la vida más difícil cuando uno se hace pendejo. Exactamente, pero bueno, es más, no más fácil, es más cómodo. ¿Es más cómoda? Es más cómoda, pero honestamente sí se vuelve... Es más compleja, carnal. Mucho más compleja. Exactamente, claro. Échale, punto número 10. Método número 10 y final de esas estrategias de manipulación de las masas según Noam Chomsky. Número 10. Saber más acerca de las personas que lo que saben de sí mismas. Es que todas, güey, son ciertas, pinche Noam Chomsky, güey. Sí, es súper cierto. Y hay más, O sea, en realidad hay muchísimo más, pero estas son... Sintetiza muy bien el pedo, porque esa última es la cereza en el pastel, porque ahorita ya sabemos, los algoritmos están haciendo todo el trabajo. Nosotros estamos regalando todos nuestros datos, ¿no? O sea, hasta datos biométricos, todo. Les estamos regalando la información para que se almacene y para que inteligencias artificiales ya puedan acomodar todo y saber exactamente, que hasta puedan predecir nuestros movimientos, ¿no? Nuestras elecciones. O sea, saben lo que queremos mejor que nosotros mismos. Sí. Por eso te ofrecen y aceptamos lo que nos ofrecen. Porque no solo... Que no sé, amigo, ¿tú crees que como humanidad querramos ser imbéciles? Te digo que elegimos ser manipulados porque preferimos ser imbéciles que tomar responsabilidad y empezar a trabajarnos porque eso requiere un gran esfuerzo. Sí, pero también eso se viene condenado por la bonita cultura en la que vivimos, no la cultura del no esfuerzo. Pero a lo que voy es que si saben más de lo que nosotros lo que queremos, los algoritmos, pero los algoritmos nos dan mierda, ¿es porque en nuestro core queremos mierda? Pues es lo que conocemos y es lo que elegimos. No sé si es lo que queremos en realidad, porque no sé hasta qué punto conozcamos otras posibilidades. Te digo, la vida que ellos tienen, la desconocemos por completo. Lo hemos platicado, creo que valdría la pena nada más abordarlo súper rápido en este momento, que lo hemos platicado desde los últimos días y ya es que teníamos esta idea muy, entre comillas, muy segura de que pues se la pasaban mal, ¿no? Pero últimamente como que caímos en la cuenta de que, güey, eso podría ser una gran mentira, ¿no? Que las élites se la pasen mal y que sufran todo el tiempo y que no duerman puede ser una gran mentira. Yo creo que es una gran vida mentira. Toda madre, amigo.
pueden estar viviendo a todísima Es que si madre, no vivieran güey. a toda madre, como para qué intentan sostener tanto por tanto tiempo. Con tanto dolor, ¿te imaginas, güey? O sea, yo creo que tal vez la clase especializada es la que sufre un poco más que la mera élite, digamos. Pero quien realmente está sufriendo y que se está llevando el yugo de vivir es el rebaño desconcertado, carnal. Si ellos, güey, carnal, a ver, ¿de qué manera vas a vivir, culero, si tú no sufres por comer? Te educan bien, te dan la mejor música, porque su música no es la música que nosotros consumimos, o sea, ellos no escuchan reggaetón, ellos seguro escuchan a pinche Vivaldi 3000. Y con otras frecuencias, o sea, no Por con supuesto, 440 su música Hz, está hecha para que cuando ellos otros sientan un hertz. poco de estrés, güey, pongan su música y lo relaje automáticamente. Ujú. Sus drogas han de ser otro tipo de drogas. ¿Sabes? Ni siquiera han de ser drogas adictivas. Ha de ser como un soma, güey. O sea, han de vivir a toda madre, carnal. No creo que entre ellos se violen. No creo que entre sus familias, No, familias élites, directas, no no. creo que se estén violando, güey. Sería un cagadero más carabones, hasta entre ellos mismos. O sea, correrían el riesgo de que de verdad pase algo muy culero. Ujú. Y no creo, yo creo que se tratan bien. Recordemos que los artistas de Hollywood y todos de la industria musical y todos siguen siendo rebaño desconcertado. Sí, claro, claro, justamente. O sea, no hablamos de la Ahí clase los especializada. manipulan y los tratan y los explotan y los violan y lo que Presidentes, quieras. el Papa, el Dalai Lama son clase especializada. Esos son la clase Ajá. especializada. Incluso los reyes, yo diría que son clase especializada. También yo los pondría ahí. Y los Rothschild y los Rockefeller son clase especializada. La mera mata de la clase especializada, los top, pero son clase especializada. Las élites no las conocemos, no sabemos quiénes son. Y el güey que venga a decir que son los reptilianos con una pinche seguridad como la que yo tenía en el pasado, pues pobrecito de ti. Pero a lo que voy es eso, ¿no? A lo que voy es eso de... Hay una posibilidad muy grande de que vivan bien, güey. Sí. No se ensucian las manos, hermano. Ellos viven en paraísos. Sus casas seguro están construidos con arquitectura sagrada, con geometría sagrada. Lo que güey. dicen se hace. Lo que dicen se hace. Exactamente. Lo que dicen se hace, güey. Hablemos de grandes manifestadores. Sí, por Aquellos que están en supuesto, la güey, cima. que conocen cómo funciona Bueno. el universo, güey. Al menos el universo humano que conocemos, ¿no? Y tienen otros... Pues es que, güey, seguro saben conjuros para que su voluntad se haga más fuerte y aparte para que su emoción cambie. Para que se relajen en algún momento con algún mantra. Los verdaderos mantras, no el que nos enseñaron. Sí. Los reales. Pero seguramente meditan. Ujú. Que bueno, también cabe la posibilidad de que... Pues de que no vivan bien, o sea, no sé. Tal vez viven con mucho estrés intentando oprimir a la población para no perder el poder, o sea, no sé, la ambición. Que mira, Que te digo, es que eso si puede tú vivir puedes poner música en cierta frecuencia y te relaja, y esa es la pinche música que nos tocó como rebaño desconcertado. Y es que en realidad hay una alta probabilidad de que sea súper falsa esa idea justamente de que viven mal, que viven con estrés, que viven con culpa, de que no pueden dormir en la noche, porque eso es lo que vemos en las series. Eso es la imagen que tenemos de las élites por lo que nos han dado en Hollywood, porque lo que nos han dado en las series, ¿no? O sea, ves House of Cards y ves así como, pues series así de esa índole en donde te muestran como a las élites políticas y todo ese rollo, con un estrés, con unos conflictos tremendos, ¿no? Así de traición, de odio, de muerte, de abuso y todo. Y dices, no, vive en un cagadero. Mejor yo me quedo en mi rebaño desconcertado. Y sí, tengo mis bronquitas que aquí, que el tío, mi terrenito me lo quitó, pero bueno. No, o sea, como que dices, te conformas porque dices, porque imagínate vivir así. Sí, tienes un montón de dinero, pero ve, ¿crees que vale la pena? No, no, para nada. Ve lo que sufre. No, yo prefiero así humildemente viviendo tranquilo, ¿no? La Humilde verdad es y que puede ser que mediocremente. no, completamente No puede ser todo manches, lo contrario. seguramente. Todo lo contrario. Pues obviamente no quieren que aspiremos a vivir como ellos viven porque... ¿Tú Tal- crees que hay tal- espacio para todos nosotros? Tal vez, yo creo que iba, tal vez no podríamos. No, no podemos. Y tal no vez es nos viable. volveríamos locos. Exactamente, no se puede, o sea, no se puede, no todos caemos. Y tampoco quiero decir que ese sea el estilo de vida correcto, porque también, o sea, imagínate, un porcentaje tan pequeño abusando de los recursos de la tierra, definitivamente es una tontería, es una gran tontería, pero bueno. ¿Y no crees que en su muy retorcida idea del mundo, o su muy retorcida lógica, que pues a lo mejor es una lógica distinta nada más a la de nosotros, De seguro es una lógica no tengan esta certeza de que sea quien sea que dirija el mundo le va a pasar lo mismo, y mejor nosotros que ustedes? Porque tenemos una tendencia a corrompernos por el poder. El poder sin compasión corrompe. Uh-huh. Y no somos muy compasivos, que digamos, al menos en nuestra cultura. Y eso, bueno, la historia es una gran mentira, ¿no? Pero hay algunos hints por ahí que nos dan a entender que pues no somos tan buen pedos de hace mucho tiempo, ¿no? De hace mucho tiempo perdimos nuestro buen pedismo y nos volvimos estos pinches bárbaros salvajes que somos. Bueno, se dice que siempre hemos... Bueno, Pon tú que siempre hayamos sido, ¿no? Entonces, a lo mejor de alguna forma digan, güey, sea quien sea que dirija este pedo, va a pasar lo mismo, pues mejor lo dirigimos nosotros. Uh-huh.
Va a ser lo mismo, güey. Sí, porque imagínate, güey, pones a uno de esos cabrones de los que mataron cuando se agarraron a putazos en el estadio de Querétaro. Imagínate, pones a uno de esos cabrones a dirigir el mundo. No, pues... Y ese punto nos lleva a algo que queríamos analizar, nota que salimos un poco a tomar el aire, estábamos hablando, ¿no? Este punto que es muy sensible, pero que pues vale la pena ponerlo en la mesa, porque pues hay que ponerlo en la mesa. Dentro del rebaño desconcertado, ¿tú no crees que haya ciertas distinciones iguales a esas? Sí, por supuesto. Que no sea natural en el ser humano que dentro del mismo rebaño desconcertado haya otro rebaño más desconcertado y haya una clase especializada de desconcertados, pero especializada de desconcertados. Sí, por supuesto, definitivamente. Hay gente que se preocupa por estudiar, o poco mucho que nos dan, sí, y que trata de profundizar. Con las pobres herramientas que se nos da para poder aprender, entender, reflexionar y crecer, hay quienes toman la decisión de hacerlo. Dentro de las posibilidades se toman, y se toma la responsabilidad que... Y si se juntaran un grupo de esas personas a dirigir al otro grupo que nada más está decidiendo todos los días no hacer nada por sí mismo. Eso pasa, eso es muy común. No sería, pues no sé si justo, pero no sería prudente que guiaras tú a los güeyes que no saben guiarse. Es que esa es una pregunta muy... Y de pronto, si te das cuenta en algún punto que esos güeyes de plano no entienden. Porque de plano no entienden, ya hiciste todo lo posible para que entendieran y de plano dijeran, a mí me gusta revolcarme en mi... ¿No te separaría más de ellos? ¿No te emputaría a tal grado de decir, hijos de su madre, ya, güey, yo ya no puedo lidiar con ellos? Censúrame antes de que te duermas, Luis, censúrame estas palabrotas que está sacando aquí el... No, pues son las que nos dan vistas, dicen, no, ese güey habla chingón. O sea, lo que iba es que no habrá un punto en el que tú, o sea, nada más por poner una imaginación, ¿no? Tú digas, güey, ya no puedo yo con estos cabrones, güey, de plano ya no puedo, no entienden, güey, no entienden, ya hice todo lo posible porque entendieran y no entienden, güey, les encanta estar ahí. Pero al chile yo no me quiero ensuciar las manos. ¿Qué tal si agarro a los menos peorcitos y a esos menos peorcitos los pongo a que vigilen a los otros que están más pendejos? Pues hermano, así es como funcionan las sociedades secretas. Son grupos de organización social, ¿no? Que justamente van eligiendo, o sea, ahí tienen mayor control. Cuando vas metiendo gente a ciertas logias masónicas o a los caballeros de Colón, cualquiera que sea esa sociedad secreta, estás organizando. A tu clase especializada. Exactamente. Y no ni siquiera es clase especializada, porque recuerda que hay un montón, los masones de TikTok. Por eso, que son pero es la clase especializada, digamos, del rebaño desconcertado, y eso es lo que iba. Como Ajá. Rebaño desconcertado, quitemos a que pues sigue siendo rebaño desconcertado, pero ya le das órdenes directas y los vas acomodando. Justo, pero te lo que te decía, mira, quitemos tantito de lado que existen las élites. Imagínate que todos empezamos siendo rebaño desconcertado por alguna razón, güey. Sí. Y justamente pasó eso, ¿no? O sea, imagínate que pasa eso, de repente dices, güey, yo chambeo, yo estudio, güey, yo me preocupo por este pedo, yo no duermo, güey, porque también estudiar 11 horas de griego no creo que sea tan sencillo. Claro. No creo que sea tan fácil, güey, estudiar 5 horas de latín, ¿sabes? No creo que sea tan sencillo, güey. Nosotros lo vimos, güey. Si para 2 programas de nosotros que estudiamos, güey, casi nos volvimos locos cuando estuvimos grabando 2 programas por semana, güey, por tanta pinche información. ¿Qué digo? Con el tiempo disponible yo podría dedicarme a estudiar sin pedo alguno toda la vida y dedicarme pues nada más a ello. Como hacen estos cuates, ¿no? Que justo, sus 11 horas de griego antiguo justo, imagínate llegar a una cama de terciopelo y dormir así tranquilamente con música con Mozart tocando comidita hecha, no tienes ni que limpiar, no tienes que hacer nada. Yo viviría bien a toda madre, ¿no? Tu esclavitud ahí, pero imagínate que aún así sigue siendo esfuerzo. Eso me parece terrible, güey. Que aún así siguen haciendo esfuerzo, ¿no? Es un esfuerzo, pero entonces te cansas, güey, de estos pedos, carnal. Dices, ya, estos hijos de la chingada de plano no entienden porque ya intenté, güey. O sea, ¿tú crees que si pones un compita que esté tan entregado ya a su violencia como estos güeyes que matan gente en los estadios por un partido de fútbol, que haya perdido tanto su humanidad, güey, crees que lo puedas regresar de ese vacío y de decirle, güey, está más chido estudiar y portarse bien? Es muy complicado. Entonces, de pronto dices, güey, yo al chile, pero yo no me quiero ensuciar las manos porque pues siguen siendo igual que nosotros, ¿no? Mejor les pago a estos compas que están un poco menos pendejos que esos güeyes y los pongo a hacer mi trabajo sucio, güey, porque estos güeyes ya de plano no entendían. A ordenar, o sea, a poner en su lugar a las masas, que eso es lo que se tenía. O sea, en los 20 Edward Bernays que empezó con la idea de la manipulación a través de la propaganda. Él también tenía una idea muy parecida a la de Walter Lippmann, ¿no? Que es, está la clase estúpida, él así lo decía, hasta su hija sale en una entrevista en este documental que se llama The Century of the Self, sale diciendo que su padre se refería al rebaño desconcertado como la clase estúpida. Gente incompetente, así tal cual. Y es como ellos necesitan ser manipulados, pero intentaron a través de la psicología, del psicoanálisis principalmente freudiano, porque Edward Bernays era sobrino de Freud. De hecho, Edward Bernays fue quien popularizó
todas las ideas de Freud, o sea, el psicoanalismo freudiano, él lo popularizó, él siendo el maestro, el padre de la propaganda moderna, digamos así. Él popularizó las ideas de Freud. O sea, Freud no sería nadie sin Edward Bernays. Y tampoco la Madre Teresa de Calcuta, porque a lo mejor son porque bien, exactamente, muy posiblemente. Pero bueno, entonces lo que intentaron, o sea, bueno, de qué sirvió como todo el psicoanálisis y como estas ideas freudianas implementadas en el control social fue de buscar una forma en la que se pudiera controlar a la población sin una opresión tan explícita, sin fuerza. Porque anteriormente a todo esto, pues utilizaban la fuerza bruta. O sea, ponte a pensar cómo era la manipulación en la antigüedad. Sí, pues, o sea, desde las primeras civilizaciones era exactamente chingadazos, o te privo de alimento, o sabes, cosas así de explotación, esclavitud, feudalismo. O sea, todo era así como te jodes, ¿no? Aquí estamos por encima de ti, te pisoteamos si queremos, y te matamos y hacemos todo así durísimo. Fue creciendo la población, se fue perdiendo control, entonces dijeron, a ver, ya es mucha gente como para que ahora querramos controlarlos con la fuerza, porque pues mucha gente. Sí. Entonces necesitamos encontrar nuevas maneras de seguir manipulándolos, de controlarlos, pero ya sin que ellos se den cuenta, básicamente, o con su propia aprobación. De ahí nace la idea de la ingeniería del consentimiento, que es justamente a través de la aprobación del mismo ser humano elegir ser esclavo. Y es que el consentimiento es algo bien importante porque incluso viéndolo de la parte metafísica, el consentimiento en un universo que pareciera ser a veces ser determinado, pero dentro de esa determinación está la gran posibilidad, porque son universos infinitos. Esa cosa que llamamos Dios es un ente o no ente que funciona de unas maneras que nosotros no tenemos ni idea de cómo funciona. Pero eso permite que haya una especie de determinación porque todo va hacia él o ella. Y sin embargo, dentro de ese ir todo él hacia ella, tienes toda la opción de libre albedrío, de decidir sí o no. La metáfora del avión, ¿no? Tú vas en el avión va a un destino, pero lo que tocas en el avión es tu pedo y te compete todo a ti. Sí. Entonces, metafísicamente, incluso en la metafísica, sabemos que para que el satanismo funcione, no es satanismo en esta adoración del diablo, sino el satanismo de la adoración al propio ser. Para que funcione mi manifestación más que la tuya, tú tienes que acceder a mi manifestación. Tienes que aceptar mi manifestación. Porque si no la aceptas, no puedo cambiarte a ti. Si tú no aceptas que yo te cambie, yo no puedo cambiarte. Te puedo obligar a aceptar, pero al final es eso. Te puedo obligar a aceptar. No te puedo obligar a no aceptar. Si tú no aceptas, yo no te puedo hacer que tú hagas nada. Tú tienes que aceptar. Por el método que yo necesite, así sea la violencia más culera en la que digas, güey, pues ¿cómo iba a decir que no? Pues sí, pues tienes la opción de que te maten. Una vez lo platicábamos, ¿no? Siempre está la opción de que digas, no, mátame. No voy a hacer lo que tú digas, mátame. Yo no sabemos si lo tomaríamos o no, porque pues qué difícil ponerte en una situación en la que pensar, a lo mejor no lo aceptaríamos, a lo mejor la primera que te quitan una uña dices, no, ya, sí, lo que tú quieras hacer, ¿no? Pero tenemos que aceptar para que funcione, porque pues si no aceptas te matan y entonces ya no funcionó, ya no te pueden utilizar. Entonces, tienes que aceptar. El consentimiento es necesario metafísicamente y realmente. O sea, si quitando la metafísica de que porque el universo necesita la aceptación para que el libre albedrío se permita y entonces el ente que está allá abajo porque crea todo, pues, dé permiso y espacio para que se cree la situación. Si quitas eso de la mesa de todo, necesitas aceptar, porque otra vez, por supuesto, aunque te torturen y todo, si tú dices no, es no. Pero si tú dices sí, es sí. Claro. Entonces el consentimiento es súper necesario y nosotros estamos consintiendo día con día lo que nos hace. Y eso lo hicieron justamente utilizando el psicoanálisis, estrategias de psicoanálisis aplicadas al colectivo para penetrar a esa parte del inconsciente del ser humano. Porque se dieron cuenta de que ahí, si llegaban al inconsciente del ser humano, esa parte, ¿no?, que no reconocemos, que no aprendemos a reconocer, pues justamente llegan a la parte emocional. ¿No? Es a donde llegan a implementar pensamientos, ideas, emociones y por ahí nos mueven. Sí, o sea, que Freud decía, ¿no?, que justamente, o sea, la idea freudiana es que el ser humano tenía como fuerzas desconocidas internas que eran muy peligrosas para la sociedad, como fuerzas irracionales que yacían en el inconsciente, y que eso es lo que se tenía que controlar para mantener a la población en orden. Entonces llegaron ahí a través del psicoanálisis a justamente controlar masivamente, porque bueno, obviamente empezó el psicoanálisis y todo, vieron que pueden aplicarlo colectivamente. Edward Bernays lo aplicó para su propaganda, para todo este tipo de cosas, en lugar lo aplicaron al sistema corporativo, ¿no? O sea, de las necesidades pasaron a crear deseos, que se veían como necesidades, ¿no? Y obviamente les tenían que crear vínculos afectivos con esos productos para que justamente sintieras que los necesitabas, para que los desearas. Porque bueno, también se dieron cuenta que el ser humano ponía antes los deseos que las necesidades. Entonces, y los deseos también vienen del inconsciente y todo este tipo de cosas, ¿no? O sea, vienen con ciertas faltas, con ciertos vacíos, entonces... Y luego te quebraron más porque te enseñaron que los deseos son malos.
Exactamente. Con religiones. Que fue todo un proceso, ¿no? O sea, como esta idea del psicoanálisis de el ser humano es incapaz y tiene fuerzas incontrolables, que es nuestra tarea controlar y todo. El ser humano tiene que permanecer en un marco de orden establecido para que pueda mantenerse bajo control. Es decir, la opresión genera orden y eso está bien. Después pasaron a un sistema más liberal, en donde dijeron, no, el ser humano sí puede participar y más bien él solito nos va a decir cómo lo podemos nosotros controlar. Igual a través de psicoanálisis, el psicoanálisis pero aplicado a otro lado, que solo hicieron, esto lo aplicaron masivamente un montón de empresas, que hacer como estas encuestas corporativas, que retomaban las más técnicas de psicoanálisis, que era dejar hablar a la persona para que les contara sus miedos, sus deseos, todos sus anhelos, y lo aplicaron a la creación de productos, a la creación... Y obviamente esto no fue nada más a nivel corporativo, también fue a nivel político. Pero de hecho hay un punto de quiebre específicamente de cuando eso se masificó, que fue en el año, en los benditos 50, de 40 al 50, que fue cuando cambió todo el mundo, así completamente. En el 46 se cambia el transistor en las computadoras. En el 47 se crean se descubren o se crean los sistemas de ecuaciones lineares, y en el 48 se crean las computadoras ya como más efectivas. En el 48 también Harvard crea un instituto o un área de investigación, que te digo exactamente ahorita cómo se llama, mira. Punto en específico justamente donde todo esto que estás comentando se masificó, que fue lo que utilizaron para hacer como ahora nos programan. En el 46 se inventó el método simple de programación lineal. En el 47 y en el 48 se crearon los transistores. En el 1948 también la Fundación Rockefeller se metió, le dio dinero a Harvard para fundar Harvard Economic Research Project, el proyecto de investigación económica de Harvard, donde encontraron que las partes de los economics, de todo lo que tiene que ver con economía, se parecía muchísimo, pero muchísimo a todo lo que tiene que ver con la parte física de la manipulación de energía y de la mecánica, porque a fin de cuentas todo es energía. Un sistema donde tú metes energía crea un output, ¿no? Un sistema donde metes energía crea una salida de algo, que transforma algo. Entonces, ¿qué encontraron como energía en las economías, como fuente principal de energía? Nosotros. Entonces, lo que empezaron a hacer con esa investigación fue a través de las grandes computadoras y del desarrollo de estas programaciones lineares, de sistemas de ecuación programación lineal, fue encontrar que la mecánica con sus formas de integrarse era muy similar a la economía, y entonces aplicar las ecuaciones que utilizaban para mecánica en la economía. Y eso a través de los grandes sistemas computacionales que ya tenían para poder correr datos que obtuvieron a través de lo que me estabas diciendo, datos cualitativos que obtuvieron, los metieron a estos sistemas y empezaron a desarrollar teorías. De tal forma que a través de sus nuevos sistemas de ecuaciones se encontraron que podían hacer una manipulación todavía más grande y más efectiva a través del funcionamiento económico de las masas. Y entonces empezaron a utilizar estos nuevos sistemas para hacer pruebas de funciones de cálculos de falla, pruebas y errores matemáticos, donde metían o cambiaban un sistema dentro de la ecuación, un input, por ejemplo, el precio del café. Lo subían o lo bajaban, y con el precio del café veían cómo se alteraba la cadena de lo demás, y entonces podían, a través de esa información recabada, prever y después crear escenarios de funcionamiento económico. Todo a través de creación de deuda. Cuando creas deuda, le quitas el poder a la gente, y cuando la gente ya no tiene poder, lo que va a hacer es entregar de una manera más fácil todas sus libertades económicas por seguridad. Quieren seguridad y no FX. Entonces, a través de toda esta manipulación, esto es una cosa mucho más compleja. En mis recomendaciones voy a dar el manual que está ahí, ¿no? En ese manual está muy, muy bien explicado. Pero a final de cuentas, lo que hicieron fue, a través de programación, utilizar toda esta información que ya tenían para, con sus nuevos sistemas computacionales, empezar a crear sistemas estadísticos que les permitieran tener una visión más acertada de cómo funcionaría la sociedad y empezar a utilizarlos. Es lo que llaman la guerra silenciosa contra la humanidad. Para que nosotros como humanidad, como rebaño desconcertado, accediéramos más fácil a ser manipulados, necesitaban controlar nuestra energía a través del funcionamiento de la economía, que es donde ponemos la mayor parte de nuestra energía es en eso. ¿Por qué? Pues porque somos... Pues es lo que mueve, somos seres económicos. Es la fuente de abastecimiento de nuestras necesidades básicas. Cuando tú siembras, estás haciendo economía, porque estás sembrando para después cosechar y tener un fruto guardado. Eso básicamente es economía, economía doméstica. Sí, economía no necesariamente hace referencia a lo monetario. No, economía es un sistema de intercambio energético. Es un sistema exactamente, un sistema de intercambio energético, y todo sistema de intercambio energético encontraron que se puede matematizar.
Y a través de matemáticas que nosotros no conocemos, güey, a través de funciones que nosotros desconocemos. Como hay estadistas, como Francis Galton también, el eugenicista. Exactamente. Entonces, a través de esta manipulación energética, carnal, nos convirtieron en lo que ahora somos, güey. Seres dependientes del sistema porque debemos un chingo. Todos debemos, todos estamos en deuda. ¿Por qué? Pues que nuestros países deben. Y nosotros somos miembros de esos países, estamos en deuda. Le debemos al Fondo Monetario Internacional todos. Entonces, como todo funciona a través de deudas, pueden mover sus hilos para manejarnos. Dentro de estas guerra silenciosa también está la estupidización o el mantenimiento de nuestra población en ignorancia. Por supuesto, que eso lo hablamos, ¿no? Que es ¿por qué? Porque la mediocridad, la ignorancia. Y fíjate cómo lo tienen bien planeado. Se dieron cuenta que a pesar de que nos mantienen en ignorancia, en algún punto, porque en el rebaño es considerado mentes brillantes, porque las hay, en algún punto esas mentes brillantes iban a descubrir conforme iba avanzando la tecnología y se dieron cuenta que iba avanzando la tecnología y que era imposible no dárselas, al menos no completa, pero no dárnoslas a nosotros, o sea, que nos fuéramos dando cuenta que hay tecnologías que ellos tienen y nosotros no, que era imposible mantenerlas completamente en secreto, tenían que irlas soltando. En esa evolución, el ser humano que somos, nuestros rebaños concentrados, se iba a dar cuenta cómo funcionaban y iba a poder llegar a justamente el entendimiento que ellos tenían desde los 40 de estas funciones trigonométricas económicas, de cómo funcionamos nosotros, ¿no? Entonces dijeron, güey, ¿qué necesitamos hacer? Necesitamos, evidentemente, tener ventaja. ¿Y qué hicieron? Empezaron a programar sus propias inteligencias. Y eso derivó, o sea, esta del 48 derivó en lo que tenemos ahora, en las redes sociales. Nosotros, las redes sociales. En algoritmos. Google fue fundado fue un regalo de DARPA. Ya hay que ir terminando esto, para que no dé tiempo de los demás. Google fue un regalo de DARPA, ¿no? Y Facebook fue creado por la CIA. Entonces, lo que hicieron ahora fue juntar toda la información que nosotros estamos dando para meterlas en algoritmos que están desarrollados, utilizar inteligencia artificial, a la que incluso el rebaño concentrado más brillante no va a tener acceso, para seguir manteniéndose en ventaja. Exactamente. Todo esto más a profundidad en un segundo programa que vamos a hacer del rebaño desconcertado, ¿no? Haremos un segundo programa del rebaño desconcertado. Haremos un segundo programa del que me gustaría que tocáramos porque me quedé con un montón el rebaño de información desconcertado, que no pero también debemos de hablar de la reducción del deseo de reducción de población. Creo que eso es súper importante. Pues es que quedaron mucho. Mira, yo esto que presenté nada más es una mera embarradita de todo lo que traía estudiado, pero vamos a hacer un segundo programa. Y también me gustaría que habláramos un poquito porque estuve leyendo una carta que le mandó Aldous Huxley a George Orwell cuando sacó su novela de 1984 y que le estaba diciendo, yo creo que los métodos de control van a ir un poquito más hacia lo que yo escribí y tal, o sea, porque apenas se está aplicando la hipnosis como método psicoanalítico efectivo y que quién sabe qué, pero lo que aún no han descubierto es que con sedantes e hipnosis es mucho más efectivo todo, o sea, sedantes enteógenos y todo ese tipo de cosas, y también programación en las infancias. Sí, claro, programación en las infancias. Todo, o sea, hay unas cosas súper pasadas de lanza que todavía nos faltó abordar. Y por ejemplo, lo de Google, o sea, Google es una parte fundamental en la nueva programación y cómo ahora se duplicó y triplicó el poder que tenían de manipulación con Google, específicamente con Google, pero eso ya lo es que ponte a pensar, todo lo que conocemos en nuestras vidas está diseñado para manipularnos. Todo. Sí. Todos los aspectos de esta sociedad están diseñados para dirigirnos hacia los propósitos de estas personas, de estas élites, de estos grupos especializados y de las élites. Todo. La educación, los trabajos, o sea, todas las instituciones, los medios de comunicación, todo a lo que estamos expuestos es un sistema de control y de manipulación. El arte. Todo. Es una guerra, el arte, es una guerra silenciosa. Absolutamente todo. Todo. Sí. Pues nuestro lenguaje está hecho para manipularnos. Exactamente. Tenemos un lenguaje desacralizado porque no tenemos el verdadero lenguaje de la humanidad. No tenemos el verdadero lenguaje. Así es, pues bueno, vamos entonces cerrando. Antes de pasar a nuestras secciones, como siempre, les recordamos a nuestra querida audiencia que si no se han suscrito a nuestro canal pueden hacerlo ahora. Denle click a la campanita para que les llegue notificación cada que saquemos un nuevo video. Si les gusta lo que hacemos, por favor, ayúdenos compartiendo nuestro contenido para llegar a más personas y así seguir creciendo. Toda retroalimentación es más que bienvenida, nos encantan sus comentarios, sugerencias, historias, anécdotas, etcétera, etcétera. Síganos en todas las redes sociales como AmorFati MX. Y si tienen... más bien, no se olviden de enviar su solicitud para pertenecer al grupo privado de Facebook de Comunidad Fati para participar en el programa de Voces de la Comunidad. Y si tienen oportunidad de ayudarnos con algún aporte económico donativo, lo agradecemos de todo corazón. Eso nos ayuda muchísimo a sostener y seguir desarrollando este proyecto. Recuerden que pueden hacerlo vía PayPal, vía Super Thanks o suscribiéndose a nuestro contenido exclusivo que está de lujo. Recuerden, mi historia de cuando me secuestraron en la India, pueden encontrarla en el último episodio de nuestro contenido exclusivo. En el penúltimo, no sé cuándo saldrá ese.
Sí, en el último episodio. Entonces corran a suscribirse a nuestro contenido exclusivo y muchísimas gracias a todas las personas que nos ven, nos escuchen, nos acompañan hasta este momento. Vámonos con algo interesante. Algo interesante. Oye, quería decirte, esto que te voy a contar es algo muy local, muy local México, por las personas que nos están viendo de otro país, pero tiene mucho que ver con para esto. todos o para nadie. Es que tiene mucho que ver con lo que estamos platicando, pero muchísimo. No sé si sabías que el CONACYT era el Consejo Nacional de la Ciencia y la Tecnología, una cosa así, del país, y el CONACYT daba becas para estudiar maestrías. Y eran los que hacían ciencia, investigación, etcétera, ¿no? Desde el inicio del sexenio ya lo querían eliminar. Pero resulta que ya lo eliminaron. Ahora es el CONACYT, pero con H. Ahora es el Consejo o Centro no sé qué de las Humanidades y la Tecnología y tal. Pero fue una destrucción del CONACYT como tal y cuando lo convirtieron en otra cosa que ya no es el CONACYT. O sea, ya funciona de otra manera distinta. Entonces, digamos que lo poco de ciencia que todavía se hacía aquí en este país, pues estaba financiado por el CONACYT y pues, le beneficiaba a muchos becarios, ¿no? de esto. O sea, había personas que se dedicaban a estudiar pues, con las becas del CONACYT porque pues estaban más o menos bien, les daban como 12,000 o 15,000 pesos al mes. Que ya no vive uno con eso, ¿no? Pero bueno, que te paguen por estudiar está chido, te permite hacer otras cosas. Pero ya lo destruyeron, entonces ya es otro organismo y parece que ya las becas y todo lo que daba ya fue, ¿no? Entonces ya va a haber menos producción de ciencia en el país. Ok. Unas comillas muy grandes, pero la va a haber, porque pues la va a haber. O sea, en definitiva sí afectó, al menos a las personas que estaban recibiendo su dinero. Sí. Adivina cuándo fue cuando oficialmente lo destruyeron y convirtieron en otra cosa. Fue apenas, hace como 2 semanas. ¿Había algún evento de distracción por ahí? ¿De quién crees? Fue muy famoso, fue hace 2 semanas, güey. Pero muy famoso aquí en la ciudad. Lo hicieron en la plancha del Zócalo de la Ciudad de México. Ah, cuando vino la Rosalía aquí, ¿en serio? Ese día hicieron el cambio del CONACYT al CONAHIT. CONACYT. Claro, no, pues imagínate. Dato interesante, ¿no? Distracción, exactamente. Distracción de Noam Chomsky. Distracción pura y dura. Y distracción, no solamente distracción, sino distracción con estupidización. Así Pero es. hubo un revuelo porque, aparte... Pues es la motomami, loco. No, o sea, deja tú eso. Se enfocaron más en la organización del evento, incluso hasta en el mismo espectáculo. No sé si vieron en TikTok, mucha gente diciendo, no, es que la organización está bien fea, porque nos tenían acá formados y luego nos dijeron que acá era el ingreso y no, que sí, siempre sí era acá, y que no es cierto, que era de este lado y así. Y que ya iba a venir a Rosalía, pero les trajimos a Paquita del barrio. Ajá, un buen de TikToks de gente diciendo es que nos traen de acá para allá, tenemos 2 días formados, llegamos a las 10 de la noche del miércoles y era de ¿qué? Imagínate el tiempo gastado. Imagínate que les dices, ven a formarte 2 días para que el mundo cambie. ¿Tú crees que la pinche gente iría? ¿Tú crees que ese no es rebaño desconcertado, más desconcertado que el de nosotros? Por elección propia, hermano. ¿Y tú crees que no emputaría si en algún supuesto hubiera gente que sí se pone a estudiar, que haya gente así que de plano le vale pa' pura madre y no desearías controlarlos de alguna manera para que dejen de hacer mamadas? Digo, sí, nomás digo, es ¿no? que está muy... Pero bendita libertad, todos somos valiosos y todos valemos en los ojos de Dios. Eso sí, Dios por supuesto, por supuesto. Y bueno, todos tenemos capacidades que podemos desarrollar de diferente forma. Y el poder sin compasión corrompe. Corrompe, por supuesto, por supuesto. Ese es algo interesante. Vámonos a las recomendaciones. Ahora, yo quiero recomendar, ya había hecho esta recomendación hace años, literalmente hace años, creo que sí fue en los primeros tal vez episodios, no sé. Sí. Pero lo voy a repetir porque me parece una página muy valiosa, que se llama, es una página que pertenece a una organización no gubernamental. Ay, ustedes disculparán, se cayó aquí el peluchito del micrófono. ¿No gubernamental? Pertenece a una organización no gubernamental que se llama filmsforaction.org, que comparte un montón de documentales que tienen cierto valor social, es decir, como que promueven cosas benéficas para la sociedad. Hay de todo, o sea, de todo, desde categoría ambiental, social, de las artes, de los medios, todo tipo de categorías. Está súper buena, hay un catálogo gigantesco de videos ahí, que es una recopilación, ¿no? No quiere decir... Ellos tienen sus propias películas, o sea, sí han hecho sus propias películas, pero también promueven muchos otros documentales así como
que han sacado de por ahí, ¿no? Pero cosas muy, muy, muy interesantes. ¿Y ahí encontraste el de Century of the Self? Sí, aquí está el Century of the Self, que también, bueno, una recomendación dentro de la recomendación, es un documental de 4 partes, que se puede encontrar en YouTube igual, así de corrido, The Century of the Self, que justamente explica ese recorrido de la manipulación psicológica de las masas a través de las ideas freudianas, después cómo se fue transformando Bueno, menciona hasta el Instituto Esalen, ¿me entiendes? Como la creación, así como la creación de la individualidad del... Bueno, cómo se le da una sobrerrelevancia a la individualidad de las personas para que justamente nos convertamos en productos de mercado, básicamente, exactamente. Sí, claro. Entonces, como el movimiento hippie, Esalen y Tavistock son primos hermanos, ¿verdad? Exactamente. No, está loquísimo. Entonces, es como un vistazo a muchos personajes, toda la familia Freud ahí tiene mucho que ver. No, o sea, con Edward Bernays, el padre de la propaganda, básicamente. Oye, antes de nada más terminar, si a ti te hubieran ofrecido en algún punto pertenecer al Instituto Esalen o a Tavistock, o te hubieran dado una beca para estudiar al ser humano y ver qué chingados encontrabas, ¿no lo hubieras tomado? Me interesa entender, sí, pues es que mira, por pura curiosidad, no voy a decir que no, o sea, depende de los propósitos. No te las iban a decir, pero te hubieran dicho, a ver, ven a estudiar. Es que mira, es que si no te dicen los propósitos, o sea, pues bueno, vas, ¿no? Y aprendes y es conocimiento y es valioso. ¿Y si después te hubieran dicho esto es para este pedo, jalas? Pues me salgo ya con el conocimiento. Más. No, me salgo con el conocimiento. Vas a estudiar mucho más, vas a aprender todo lo que hubieras querido aprender, porque aquí está el pan. Mira, obviamente son propuestas tentadoras y qué bueno que no me he expuesto a eso, que bueno. O sea, al final... Qué bueno que ya somos viejos para ellos, ¿no? Pues quién sabe. Al final, pues no fuimos cultivados en las áreas en las que ellos cultivan toda la gente que pertenece a este tipo de actividades, pero... Una tentación menos. Vámonos con tu recomendación. Mi recomendación, amigo, te la acabo de mandar al grupo, amigo, porque ahora sí quiero dejar ahora sí quiero compartir bien ese PDF. Es un PDF que se llama Silent Weapons, Quiet Wars. Se supone que este fue un paper encontrado en una máquina copiadora vieja, así que se había podrido y la llevaron a arreglar, y el güey que la encontró ese manuscrito ahí como que alguien le iba a sacar copias y lo olvidaron. Y es un manual como de preparación para agentes. No se sabe de qué se presume que es de la CIA, pero es un manual para agentes. Aquí viene esta información, así ya viene con las ecuaciones que se utilizan para cómo modificar las mecánicas, las dinámicas económicas, para qué es, por quiénes lo hicieron, o sea, todo. Son 33 páginas, está en inglés. Creo que tal vez puedan encontrar la traducción en español. Si es cierto o es falso de cómo lo encontraron y lo que sea, la lógica que está en ese paper es muy contundente. O sea, no hay mucho que decir de, no, esto es falso. Es muy lógico porque pues tiene todo el sentido del mundo con lo que estamos haciendo. Entonces ahí está el PDF. Silent Weapons, Quiet Wars. Me lo voy a chutar. Sí, lo mandaste al grupo y lo voy a leer. Está 33 interesante. Un manual para gente de la siesta, locochón. Y está habría que ver es que también todas esas historias de... Se encontró... Independientemente, la neta, las cosas que tienen toda la lógica del mundo, güey. Sí, por lo que platicaste, sí, la verdad es que se ve interesante. Échale y lo comentamos en el siguiente que hagamos de esto, porque pues, esa es la información que yo traía, más también lo de Google. Órale, va que va. Pues bueno, ahora sí, nos despedimos saludando. No sin antes enviar un gran saludo enorme. La pesadilla de Luis, el interminable... A nuestra queridísima comunidad. La interminable continuidad de... La infinita verdad del ser, pero de YouTube queremos enviar un saludo y un abrazo muy, muy, muy grande a nuestros queridos amigos Humberto Domínguez, Jonathan Estrada y Julia Altamirano. Bienvenida al canal, esperamos que te guste mucho el contenido. De Insta, por fin, a nuestro queridísimo amigo G. Santiesteban 238, hermano. Ya, te estamos mandando tu saludote. Abrazote, qué bueno que siempre estás al pendiente, canal. Qué chingón. A Teba Junior, guión bajo. Saludos. Y a Coyolicat Sin Chaires con muchísimo cariño. Y de la comunidad, con mucho cariño también a Ana Suart y a Mamba Gold. Ahora, como siempre, queremos mandar saludos muy especiales con muchísimo afecto y un gran agradecimiento a aquellas personas que nos dan donaciones, que nos apoyan económicamente. Un gran saludo y abrazo a Ernesto Navarrete. Muchísimas gracias por tu aportación. Hermano Ernesto, muchas gracias. También queremos dar la bienvenida y un especial agradecimiento a los nuevos miembros de nuestro contenido exclusivo. Muchísimas que la verdad esperamos que estén disfrutando muchísimo del contenido. Un agradecimiento gigantesco a León Áviles. León, hermano, abrazote. Y a Raquel Rubio. Muchísimas gracias. Raquel, muchísimas gracias. Por apoyarnos de esta forma y esperemos permanezcan ahí en el universo exclusivo de Amor Fati, apoyándonos y bueno, que podamos seguir ahí en el camino. Muchas gracias por todo el apoyo. Muchas gracias a todas las personas que nos ven, nos escuchan y nos comparten. Esto es Amor Fati, en la infinita verdad del ser. Hasta luego.